Estamos con nosotros un abogado penalista, considerado como uno de los mejores abogados penalistas de España. Todo el mundo tiene la imagen del abogado que es prácticamente un criminal que va con el ladrón o con el asesino a defenderle al juzgado y se convierte en el malo, ¿no?, de la película. Rubiales. Desde la propia federación lo que hicieron fue intentar coaccionar o chantajear a esta señora para que cambiara su discurso. Me parece una agresión mucho más grave meterle el dedo por el culo a una persona que darle un pico a otra. ¿Merece Pepe Lomas ir a la cárcel? Daniel Alves. ¿Por qué no es correcto decir que la libertad de Dani Alves y la libertad de violar a una persona vale 1 millón de euros? La gente siempre hace su juicio, se deja llevar por la emoción, ¿no? Cuando tú me pides una opinión profesional, debo intentarte ser lo más honesto posible, intentarte dar una respuesta técnica, no la respuesta de un fan o de un hooligan. El caso de los 2 guardias civiles asesinados por una narcolancha. Tengo mucha relación con muchos delincuentes y no hay ninguno que quiera complicarse la vida quitándole la vida a un policía. Bueno, familia, estamos en un nuevo capítulo, uno de los mejores. Me parece a mí que hoy tenemos un capítulo bastante interesante de La Placita Amarilla. Tenemos con nosotros a Antonio Maroto. Encantado. Hoy vamos a tener una charla bastante larga y extendida sobre curiosidad jurídica. De hecho, hemos tenido una charla increíble en Lo que no se vio. Estamos con nosotros un abogado penalista, considerado como uno de los mejores abogados penalistas de España por el periódico La Razón, que no algo un poquito de importancia tengo aquí. El mejor. El mejor, sin duda. Y la verdad que lo ha demostrado en el previo. Yo invito a todos vosotros, si estáis escuchando ya el podcast, ya sea por Spotify, bienvenidos. Si es por YouTube, pues dale like y comenta cualquier cosita, pero sobre todo... Hay un cualquier comentario cosa. en el último vídeo que dice... comento porque para decir solamente que deje Víctor de decir que comentemos. Claro, pues es que es muy importante por la Todos los posición. putos De hecho, si lo hacéis en este primer minuto, se va a notar en el posicionamiento del vídeo. Pero sobre todo, invito a todos vosotros que os paséis por el martes que saldrá en Lo que no se vio, el making of de este podcast. Me parece a mí que va a ser la versión extendida. Hemos tenido una charla bastante... Desde en el coche con el Opel hemos estado hablando del tema del caso Barbate, que seguramente durante el podcast de hoy tocaremos esos temas, curiosidades. Nos ha puesto a prueba también Antonio, nos ha hecho preguntas de qué pensamos nosotros y cómo nos podemos plantear muchos casos jurídicos. Y creo que es lo que no se vio que va a ser bastante diferente. No sé qué nos va a plantear David, porque todavía no hemos terminado el día, pero va a ser increíble. Yo creo que ese plus de podcast, si os gusta cuando terminéis, pasaros por lo que no se vio. Estamos preparados hoy. Estamos preparados, Antonio. Estamos ready, tú tenías Muchas algo gracias, que tirarle, ¿no? Sí, yo es que tenemos el podcast preparado, más o menos, a nuestro rollo, pero se me ha venido una pregunta a la cabeza, bueno, una pregunta de opinión, más que nada. ¿Sabes? Ya estuvimos hablando de Ciro López y Pedrerol, no iba por el ámbito penal y tal, pero ¿sabes cuáles son los asesores de Pedrerol? Pues la verdad que... Javier Tebas, tío. El hijo Anda. de Javier Tebas, tío. Flipa, tío. O sea, es fuerte, ¿eh? Bueno, al final, Pedrerol es una persona que ha cogido mucha fuerza y mucha repercusión dentro del campo del fútbol. Entonces, Claro. tener ese tipo de asesores, también tenía el Barça Antonio, te he dicho que no vamos a hablar de Barça. Aquí, dilo. tenía al hijo del director del comité de A arbitraje, Negreira, ¿no? a Negreira. Entonces, al final, yo Ya. creo que dentro de... Nos sorprende, nos llama la atención, nos sigue llamando la atención, pero es habitual tener este tipo de asesores. Que es algo normal, ¿no? ¿Se puede decir que Ciro... No, Pedrerol, ¿no? Hemos dicho que el asesor. Eso es. ¿Se puede decir que Pedrerol juega la misma liga que el Barça? Hijo de puta. Hijo de puta, tío. No llevamos ni 3 minutos, tío. Solo me meto en el campo jurídico. No, que tío, que muchas gracias por venir. Nos puso en contacto Adri de LivePro. Y la verdad que, coño, que cuando surgió la idea, tío, pues dijimos, hostia, qué guapo, en Va a verdad. estar guapo, vamos. va a estar guapo, hombre. Nada más que las cosas que hemos charlado ya me parecen súper interesantes. Víctor, estaba preguntándote muchas cosas, curiosidades, y me gustaba mucho cómo tú, para ilustrar, ponías ejemplos. Vale, sí, Víctor, tú estás diciendo esto, pero imagínate que tiene Que nos viéramos en esta situación, tal, no sé qué harías, ¿sabes? Me parece guay y seguro que a lo largo del podcast
van a salir ejemplos así y está guapo porque te hace pensar, te hace decir, vale, yo tengo una opinión acerca de esta polémica que ha habido, de este caso que se ha hecho mediático, y te hace llegar a la conclusión de que, vale, a lo mejor lo que yo estoy pensando no es lo correcto, no es lo acertado, te hace darle vuelta al coco. Eso mola. Para la gente que nos escuche y que no tenga la posibilidad de ver los timestamps en YouTube, hoy vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar del señor que mató a una persona que entró en su casa con una escopeta. Vamos a hablar de Daniel Sancho, vamos a hablar del caso Rubiales, vamos a hablar de la Guardia Civil de Barbate y vamos a hablar de Dani Alves. Y no nos da tiempo a hablar alguno, pues descartaremos, pero básicamente para que sepáis de lo que vamos a hablar, hoy. Así que si queréis empezamos ya por la primera. Un inciso, familia. Como sabéis, este podcast está patrocinado por Ecovidrio, que es una entidad que se dedica al reciclaje de vidrio. Y como dato curioso, hoy os traigo, que no sé si lo sabéis, que el 100% del vidrio se recicla. O sea, ¿El 100%? El 100%. Y es que es una de las cosas buenas que tenemos con el vidrio, que es que podemos reciclarla infinitas veces. Qué bueno, tío. Sí, que pierda sus propiedades. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues lo enviamos a esas plantas de reciclaje y con esas fricciones que se llevan el proceso de reciclaje hay unas pequeñas mermas. Ajá. Que a lo mejor pues, pueden suponer que no se puedan utilizar. Ajá. Pero que siempre se acaba utilizando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esas mermas? Pues como dato curioso que es que en el caso que no se pueda volver a reciclar porque pierda calidad, se envía pues, a procesos industriales como por ejemplo el reciclaje se utiliza con el cemento. Ah, qué bueno, tío. O sea que se recicla al final 100%. Tarde o temprano se acaba utilizando. Totalmente. Qué bueno, tío. Pues, ¿os ha gustado ese dato? Sí. Curioso, pues, tío. Nos quedamos con este dato, familia. No se olvide que tenéis que reciclar. Reciclar vidrio. Types. Yo en primer lugar quería empezar dándos las gracias porque para nosotros, para cualquier abogado, imagínate poder tener una oportunidad así para poder acercar el derecho a la gente, eso es muy importante porque normalmente, pues os comentaba antes, todo el mundo tiene la imagen del abogado que pues es prácticamente un criminal que va con el ladrón o con el asesino a defenderle al juzgado y se convierte en el malo, ¿no?, de la película. Pero lo cierto es que prácticamente todo el mundo puede acabar viéndose en un procedimiento por lo penal o exigiéndole responsabilidad en un juzgado de lo penal. Y creo que el poder acercar este tipo de conversaciones a la gente o acercarles a este mundo, pues yo creo que hace que vayan a tener una visión diferente del concepto de derecho penal pues, que tenemos actualmente. Y una cosa de lo que me da cuenta cuando hemos estado hablando antes es que tú tienes tu opinión personal acerca de las cosas de la vida. Eso es. Y luego tienes tu opinión fundamental en el derecho, que puede ser diferente a tu opinión personal. Eso es. De hecho, lo vamos a ver mucho en los temas que vamos a tocar. Es muy diferente la opinión que yo puedo tener a título personal de cómo actuaría yo si yo considero que la actuación éticamente es válida a cómo jurídicamente te debo contestar a esas preguntas. Porque creo que lo que yo puedo aportaros aquí es un conocimiento técnico sobre algo que socialmente todo el mundo se está pronunciando, porque en España sabéis que todo el mundo pues es abogada, es presidente, es entrenador de fútbol y creo que esto es un error. Claro. Pues damos la intro para quien no lo sepa, el caso Pepe Lomas. Claro, Pepe Lomas, un octogenario antiguo, jubilado de Ciudad Real. Creo que sí. De Ciudad Real, que era antiguo librero. Resulta que estaba en su casa, una noche estaba en su casa. El tema de su casa ya me gustaría preguntártelo, pues no sé, pues se ha comentado mucho cómo tenía su casa, que por lo visto la tenía totalmente tapiada, tenía las ventanas tapiadas, vivía un poco obsesionado por la seguridad, que se ha comentado bastante en el juicio. Y resulta que le habían entrado en multitud de ocasiones a robarle en su casa. Ese hombre disponía de 2 armas, de una carabina, si no me equivoco mal, y de una escopeta. Y en mitad de la noche, él no pronuncia que haya escuchado ningún tipo de ruido, pero sobre las 2 de la mañana sale y se encuentra en su gallinero, se encuentra un bulto. Bueno, echa mano a la escopeta. No, claro, llega, se encuentra un bulto y en ese momento vuelve, coge su arma, elige escoger la escopeta, que se ha hablado también la diferencia de elegir una carabina o una escopeta, que también se ha comentado en el vídeo, por la diferencia de apuntar. Para la gente de los frikis de videojuegos, pues lo sabréis también, que la escopeta es de cerca. Y el tema de elige coger la escopeta, vuelve a donde está el gallinero y sin mediar palabra, coge y apunta el bulto y mete 2 disparos. No solo con ello, pues apunta para ahí y vuelve otra vez, recarga la escopeta y en ese momento vuelve otra vez para dar un tercer disparo, el cual no
no da lugar, o sea, no apunta. O sea, no impacta. acierta. Exacto, no acierta. Nada. No da lugar. No da lugar, no da lugar. Es que se quiere hacer culto hoy, tío. Hoy es Entonces- Víctor culto. Entonces, es bastante curioso, dicho esto, más o menos una breve introducción. Lo que todo el mundo, lo que ha dicho tipo de comentario que todo el mundo ha escuchado, es un señor que le entra bueno, a todo esto, mata al ladrón, o el ladrón realmente. Bueno, también hay que mencionar que me parece también muy importante, que son detalles del caso, He visto, tío, cómo se enrolla como las persianas, tío. Me enrollo, pero me parecen puntualidades muy importantes. Pero Que el ahora tío vamos viendo. coge Ya y he, hecho, llama. ya he hecho el resumen. Termino. Vamos viéndolo. Termino con esto. Es que me parece muy importante. El tío coge, llama y dice: acabo de disparar a un señor, no sé si está vivo o muerto. Que me parece que es lo más importante, que no coge y te lo callas y ya llega la policía, sino coge y tú llamas. Y el individuo del ladrón tenía multitudes, no sé si tenía una barbaridad de antecedentes penales. Eso. Vale. Hasta ahí, una introducción breve. No. Pero está de puta madre, tío. Breve. La pregunta es, la primera pregunta. ¿Merece Pepe Lomas ir a la cárcel? Pues mira, que esa pregunta que me haces no es tan fácil de contestar, ¿vale? El problema es que lo que se ha intentado reflejar, o que lo que nos quieren reflejar todo el mundo, es que este señor actúa en defensa propia. Entonces, lo primero que tenemos que saber para ver si se puede aplicar una defensa propia que fuera una causa de justificación que hiciese que este hombre no entrara en prisión, es ver cuáles son los requisitos que tiene, en este caso, la defensa legítima. Claro, partimos de un principal problema, que es el principio de proporcionalidad. Podríamos hablar de cada uno de los requisitos, ¿no? Pero realmente el problema existe en la proporcionalidad. Primero, en la proporcionalidad, y en una segunda cuestión, que es que deberíamos considerar si realmente existía un ataque ilegítimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo esto? ¿Qué es lo que sucede en el derecho español? En el derecho español, para que tú puedas ejercer una defensa legítima, tienes que tener un ataque a un bien jurídico propio, ¿de acuerdo? Que está en riesgo y que sea el motivo por el que tú reaccionas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos encontramos? Cuando este señor entra dentro de la propiedad, pueden suceder dos cosas. Puede suceder una, que solamente esté entrando porque quiera ser un ocupa, ahí acaba en la propiedad, es decir, que nos encontremos ante un allanamiento de morada, ¿de acuerdo? O puede significar que este señor realmente quisiera entrar a robar. En ambos casos nos encontramos con una cuestión que es que con ambos delitos lo máximo que se puede atacar es al bien jurídico, que es el patrimonio, es decir, a tu dinero, ¿de acuerdo? Cuando en este caso el señor Lomas lo que hace es atacar con una escopeta y disparar al bulto, lo que está poniendo en peligro es la vida de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ponderan los dos bienes jurídicos, es decir, la vida y el patrimonio de una persona, evidentemente va a prevalecer más la vida que el patrimonio. Esto ya hace que nos veamos en una situación que no está compensada. Por tanto, esta defensa legítima nunca podría ser total. ¿De acuerdo? Ahora, debemos atendernos a una cuestión todavía mayor. Es decir, hay un detalle que tú no has mencionado, La que es motosierra. que le ven con una motosierra. Es que Es que como lo he me han cortado, metido, ¿de me han acuerdo? metido presión y todo eso, he tenido que resumir. Claro, Pero es que El que entra en la casa iba con una motosierra. encuentra motosierra que es de propiedad Eso de es. Pepe, la Ah, encuentra en el gallinero y cuando Pepe sale ve un bulto con una motosierra Eso en es. mano. claro, pero fíjate, la motosierra está apagada. Para que esa motosierra puedan atacarte con ella, Pero es que hay un Debería montón de estar detalles, encendida. ¿eh? y entonces podrían escucharlo el resto de vecinos. Entonces, ponen normalmente la coletilla de que este hombre iba con una motosierra. Es que es muy diferente ir con una motosierra a atacar a alguien que haberte encontrado una motosierra y querer robar. Claro. Un inciso que voy a hacer porque me parece súper interesante el estar ahora mencionando un montón de detalles y verlo, echar la vista atrás y fijarme en cómo la gente siempre hace su juicio, ¿sabes? Se deja llevar por la emoción, ¿no? Lo que siente, sus valores y dice, pues no, este está bien que lo haya matado. O no, hombre, ¿cómo lo vas a matar? Pero luego te escucho a ti, vas dando un montón de detalles y conforme vas dando detalles, yo en mi cabeza estoy pensando, pues ahora esto, pues ahora lo otro, ¿sabes? Y todas esas cosas la gente no las sabe y se deja llevar, ¿sabes? Y se cree que tiene la razón. Y siempre hay polémicas en las redes. Coño, estas polémicas muchas veces son gilipolleces porque es que no tienes datos, tío. No Es tienes que, datos. fíjate, para mí es muy difícil poderme pronunciar sobre los casos que vamos a ver porque yo no he podido ver la documentación del caso. Entonces yo te tengo que hablar más o menos a priori de lo que, pues de la declaración que ha hecho este señor, que evidentemente se ha mostrado prácticamente en todas las redes sociales, además de la información que se ha ido filtrando. Entonces, claro, es que la posición que pretenden muchas veces hacer ver es la de un hombre de 85 años que está defendiendo su hogar. Pero claro, no es lo mismo que a ese señor se ponga en peligro su vida, porque nos hablan, ¿no? Y nos dicen, no, es que la persona que entró tenía 45 antecedentes. Estoy completamente de acuerdo, pero mira, sucede una cosa, cuando esa persona entra, tú no la conoces.
Tú no sabes si esa persona tiene antecedentes, no los tiene, es un Ya. borracho que ha caído en tu finca o realmente es un ladrón o es un ocupa. O un asesino. No tendría lógica que si yo te robo el coche estuviera habilitado o que yo te permitiese responder a que yo te robe el coche con que tú cojas una pistola y me pegues 3 tiros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitándote un coche. No estoy atentando contra tu vida. Ujú. ¿Qué sucede en este caso? Este hombre, cuando ha declarado en el juzgado, si os fijáis, todas las declaraciones ha hecho mención a que era su casa, era su hogar lo que estaba en peligro, no era él. Además, le hacen la pregunta que mucha gente critica. ¿Quién era el que hacía la pregunta? Ministerio Fiscal. El fiscal incide mucho en repreguntar y repreguntarle a Pepe Loma si se estaba defendiendo él o a su casa, para que lo dejara totalmente Eso es, claro. Y mucha eso es. gente critica al fiscal por hacerle esa pregunta y realmente en derecho, pues Está haciendo es lo su que está trabajo. diciendo, está haciendo su trabajo. Realmente, desde mi punto de vista, le puso la pelota a huevo para poder meterse en una situación real de defensa legítima. Porque, como podréis comprender, no es igual la historia decir, oye, mira, yo voy al gallinero, veo que hay un bulto, voy a casa, cojo una escopeta y decido disparar a ese bulto, que decir, no, oiga, mira, es que yo estaba con la escopeta apuntando a ese bulto porque no sabía lo que era. Y cuando vi que podía ser cualquier cosa, me di la vuelta y cuando me di la vuelta ese bulto salió a por mí con la motosierra. Claro. Entonces, en ese momento yo me di la vuelta y disparé. En ese momento podríamos hablar de una defensa legítima. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es el patrimonio de este señor, lo que está en juego es su vida. Es que está en cómo vida. cambia la- Eso la- es, porque es las un señor versiones. que está con una motosierra que pretende atacarte con ella y que evidentemente si te ataca con ella te va a matar. Pero está feo, tío. Está feo, en mi opinión. O sea, que claro, ya aquí empezamos con las opiniones, pero que el fiscal se lo deje a huevo para él mentir y poder salvarse de una condena mayor Es que realmente yo no creo que haya nadie en ese juzgado que no tenga la misma opinión que que él. a una persona le entren en casa. Ya ves. No se puede permitir, ¿de acuerdo? El problema no es que no se pueda permitir, el problema es, una vez que te estás sufriendo ese ataque, ¿cómo lo puedes repeler? Entonces, lo comentábamos antes también en la previa que hemos grabado, ¿no? El 90% de los juicios, este tipo de detalles se resuelven sin ningún tipo de prueba. Entonces siempre va a ser lo que mencionen las personas que estuvieron en el lugar de los hechos y en función a su percepción. Entonces, desde mi punto de vista, este señor debería haber preparado mucho mejor su defensa, porque este señor fue con 85 años a decir lo que piensa. Y la realidad Ya. es que a un juzgado no debes decir lo que piensa, debes ir a defenderte, sobre todo cuando tienes una petición tan grave. Y me sorprende una cosa que es muy llamativa. Fíjate, una de las cosas que ha sostenido este hombre durante todo el juicio es que él hizo esto para defender su casa. Va a tener que indemnizar a la familia de la víctima con 200 y pico mil euros. ¿Tú crees que no va a perder su casa? ¿Qué es lo que le iban a robar? ¿Una motosierra? Porque por no permitir que le robasen una motosierra, va a pagar una responsabilidad civil de 200 y pico mil euros. Entonces, ¿debemos comprender que un hombre de 85 años se sienta atacado cuando entran dentro de su casa? Sí, por supuesto que sí. Nadie tiene que consentir esto. Y yo entiendo que si le pasara a mi madre, a mi padre, a quien fuese, probablemente yo reaccionaría igual. Ahora, jurídicamente debemos dejar exento de ningún tipo de condena a un sujeto que cuando entra alguien en su casa decide coger una escopeta y disparar a un bulto sin saber lo que es. Ya. Porque es evidente que lo que lleva la motosierra no es ni un perro, ni un corzo, ni un jabalí, ni ningún otro tipo de animal. Solamente una persona puede sujetar una motosierra. Por tanto, tú cuando estás disparando ese bulto te representas que estás matando a alguien. Este señor, cuando sucede esto en el gallinero, podría haber optado por cerrar la vivienda, intentar cerrar la casa, llamar a la Guardia Civil. De hecho, tú decías, no, oye, lo que hace es después llama a la Guardia Civil y dice, he disparado a un hombre y no sé si está muerto. Claro, pero si tú en un primer momento escuchas ruido y después has podido volver dentro a coger esa escopeta, ¿no has tenido tiempo para llamar a la Guardia Civil y decirle que alguien entra en tu casa? Claro. Y todo esto es O pegar verdad. un escopetazo al aire, ¿sabes? Eso es. Eso hablaban sobre el tema de la decisión de utilizar la carabina, que es un elemento que es más difícil de apuntar. Él, de manera premeditada había utilizado la escopeta, que también vivía obsesionado por la seguridad y que ya tenía una casa totalmente con las ventanas tapiadas y que solo tenía como entrada la puerta. Es decir, que lo sencillo hablaban de que era volver a tu casa a encerrarte porque nadie podía entrar, porque vivía en un búnker. Mira, fíjate. De todas maneras, hay una cosa que mencionan que me llama mucho la atención, que es que sí utilizan el hecho del peritaje de un psiquiatra, si no recuerdo mal, el cual hablaban de que, de hecho él mencionaba en su intervención, decía, es que yo no he matado a nadie, yo he respondido Eso ante es. un miedo apabullante en el Eso cual es. yo no controlaba, simplemente he respondido con entonces en ese momento tú
no eres en teoría, ¿no? Se supone que el psiquiatra decía que no debería, que él no lo ha hecho con ninguna intencionalidad ni era consciente de lo que estaba haciendo en el peritaje. Claro. Y pedía la solución, porque no entendía que lo estuviese matando. Simplemente había disparado con un señor mayor con mucho miedo. Lo que entiende es que este señor, en el momento en el que se produce una situación de riesgo, volitivamente no toma la decisión de matar a nadie. Que lo que va es, digamos, sometido por una situación de estrés que hace que reaccione de una forma que no controla. ¿De acuerdo? Pero es que eso se cae un poco cuando esta persona tiene la opción, cuando ve el bulto dentro del gallinero o en el jardín o donde sea, de volver a casa, decidir coger la escopeta y volver a ir al mismo sitio. Porque si tú actúas bajo esa premisa de miedo, lo lógico es que hubieses llamado a la policía o que hubieses dado una serie de pasos antes de decidir coger un arma y pegarle 2 tiros a una persona, 3 porque has fallado uno. De hecho, a colación de este caso, en el último podcast que estaba grabando me pasó una situación muy parecida con uno de los entrevistadores y este chico estaba en casa y de repente eran las 5 de la mañana, se había quedado dormido viendo una película y escucha que están manipulando la llave. Entonces este señor dice que también movido por una situación muy parecida a esta, decide salir por la cocina con un cuchillo porque dentro de la casa viven una vivienda unifamiliar, es un chalet, entonces tienen que estar dentro. Decide salir por la ventana y cuando llega a la puerta se da cuenta que es su vecina, que está borracha perdida, que se ha equivocado de casa porque está en la casa al lado. Claro, pero es que date cuenta que este señor en esa condición, este señor en esa condición asume que tiene miedo suficiente solo por el hecho de que tú estés en su casa por error y decide sacar una escopeta y matarlo. ¿Entiendes? En este caso estábamos ante una situación de un ladrón, pero es que podíamos estar ante otra situación y que a la persona que estén matando sea simplemente un pobre inocente. Es que en este caso, porque este señor tenía la motosierra y tenía ciertos objetos de los que se había apoderado, pero es que en el momento en el que se detecta el lethal crimen y se produce el disparo, tampoco podemos determinar si este señor lo que quería hacer era robar esa motosierra, utilizar la motosierra para robar otra cosa, o si realmente luego hubiese dejado todo allí porque lo que pretendía con la motosierra era abrir las ventanas para meterse a ocupar la casa. Claro. Y no es igual entrar a robar a alguien que intentar ocupar una casa que no tiene ningún sentido porque hay alguien viviendo dentro. Entonces no podemos, desde mi punto de vista, comprender que la forma de reaccionar cuando tú sientes que estás atacado es coger un arma y pegarle 2 tiros a alguien. Entiendo que tienes que darnos pasos previos antes de poder reaccionar así. De hecho, ahora, no sé si habéis visto vosotros, ha salido también mucho en las noticias un chico de 17 años que ha matado a un hombre que 4 años antes había matado a su padre porque se habían metido a robar unas judías dentro de una huerta. Entonces, 4 años después... Eso ha sido en Huelva, creo, ¿no? Sí, justo. Sí. Claro, o sea, yo entiendo que ese señor está pues con una frustración total por el hecho de que le estén robando judías, pero tú entiendes que porque te roben unas judías de tu campo no puedes coger un arma y pegar un tiro a un tío y matarlo. Claro. Porque estas son las consecuencias. Esa persona también tiene una familia y también va a buscar justicia. Y desde luego, para mí, no tiene una cabida de defensa legítima porque a ti te roben unas naranjas o porque te roben unas judías que tú puedas decidir coger un arma y matar a alguien. Ya. ¿Crees que este caso puede significar un cambio en la ley, tal y como pasó con, si no recuerdo mal, si me equivoco el nombre, Ana Orantes, ¿puede ser? Es que, ¿sabes qué sucede con esto? Mira, yo creo que no va a suponer ningún cambio porque este problema ya existe desde hace mucho tiempo y es un debate que ya existe en la sociedad. Y sobre todo viene a colación de lo que sucede en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos todo esto viene porque si tú entras dentro de la propiedad de otro, ese otro puede defender su propiedad con los medios que tenga. Pero en España esto no sucede así. Entonces, el debate yo creo que nace un poco en esta línea. Es decir, oye, ¿qué medios queremos permitir para que tú protejas tu casa? Porque está claro que desde luego tú tienes que tener la posibilidad de poderla defender. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo espera la sociedad que la defiendas? Es decir, ¿qué es lo que espera que hagas? Que llames a la policía, que te quedes parado, porque la realidad es que cuando suceden estos hechos y si te pilla dentro de casa, te pone en una situación en la que es mucho más difícil regular tus decisiones que como estamos nosotros aquí sentados, ¿no? Normalmente, cada una de las personas que tienen su juicio o que dan su opinión, transmiten su opinión desde un punto de vista en el que están sentados en un ambiente, digamos, amistoso, con sus amigos, con sus conocidos, hablando de un tema que no tiene trascendencia para él, a título personal. Claro, pero cuando tú estás viviendo esa situación, tomar decisiones, sobre todo en situaciones de estrés, es mucho más difícil que cuando las estamos hablando aquí. Entonces, para mí, hablar desde fuera es mucho más fácil porque yo no viví esa situación de estrés. Yo no puedo saber qué nivel de estrés tenía este señor. Yo no puedo saber hasta qué grado la situación de miedo que tenía le hizo actuar de una forma o de otra. Yo la única cosa que puedo saber es lo que objetivamente se determina a raíz de la declaración de este hombre, que es que cuando llegó y vio que había un bulto, decidió volver a por una escopeta y con esa escopeta pegar 3 tiros. Y
en relación con el tema este, ¿qué crees que habría pasado si la declaración de este hombre, de Pepe, hubiese cambiado y hubiese dicho que él estaba defendiéndose a sí mismo? Un poco esa versión que tú has dicho que hubiese estado bien, si hubiese preparado bien su defensa, Pues ¿cuánto le podría haber caído? Pues fíjate, yo creo que podría haber llegado a librar la responsabilidad criminal. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros hemos empezado la conversación diciendo que el problema de todo esto es que mientras que el ladrón ponía en riesgo el patrimonio de este señor lo que había puesto en peligro era la vida del ladrón. Sin embargo, si este ya deja de ser un ladrón y lo que pasa, imagínate, en vez de cometer un hurto o un robo con fuerza, nos iríamos a un robo con violencia, es decir, lo que pone en peligro es la vida de este señor, entonces tendría más cabida la respuesta que ha tenido este sujeto. Ahora, tendríamos que entrar a cómo ha valorado o cuál ha sido la forma de proceder del ladrón para poner en riesgo la vida de este señor. Si nosotros decimos, imagínate que este señor cuando vio el bulto, vio que no se movía nada, se dio la vuelta y este señor apareció de forma sorpresiva con la motosierra, entonces fue cuando se dio la vuelta y le disparó, entonces probablemente podríamos llegar a activar una defensa legítima. Y ahí no iría a la cárcel. Legítima defensa. Y entonces no iría a la cárcel. Madre mía, lo que es tener un puto buen abogado. De hecho, ¿sabes? fíjate, te hablo más. Una de las cosas a las que se ha hecho mención durante todo el juicio es que este señor vio un bulto que tenía una motosierra y ese es el motivo por el que dispara. Si este señor, a la hora de relatar los hechos, hubiese dicho que lo único que hace es que dispara un bulto para hacer que si hay gente en la finca desaparezca y es de ese bulto de donde sale esta persona, tampoco podría decir que la acción que ha realizado es una acción de matar. Porque volitivamente lo máximo que se le podría imputar en un juzgado es el hecho de haber disparado para ahuyentar a las personas que están entrando en tu propiedad y haber cometido un error en ese disparo que tú das para haber ahuyentado a las personas, haberle dado ese bulto. Y una cosa, ¿tú crees que la declaración de este hombre viene dada porque no se ha preparado bien la defensa o porque el hombre ha querido reivindicar? Porque me parece algo tan básico, ¿no? Es que a mí... el mencionar es que no es que sea un detallito pequeño, ¿no? Es algo... Quizá con 80, lo que importante es el punto, que son 83 años. Lo más importante es que tienes 83 años. Y bueno, a lo mejor eres consciente que ya te importa un bledo todo y dices, bueno, pues si me tiro 2 años en la cárcel hasta que me muera... Sí, o a lo mejor que el hombre es inflexible, claro. No quiere escuchar pero es que fíjate, tampoco. Por mucho que tenga 85 años, debe tener un abogado que le dé unos límites o que le dé unas líneas a no pasar. Porque yo entiendo que tiene 85 años, que hay muy pocas posibilidades de que entre en la cárcel. Pero hay una realidad, es que por estos hechos va a tener que indemnizar con 250.000 euros a la familia de la víctima. Es que si lo que pretendía era cuidar su casa o proteger su casa, a lo mejor no pierde lo que hay dentro de la casa, sino que pierde el total de la propiedad para tener que hacer frente a esta indemnización. Entonces, creo que este hombre lo que ha hecho al juzgado es ir a contar su verdad, porque él entendía que su verdad tendría que tener cabida en derecho. Y creo que debería alguien que hubiese puesto un poco de lógica al aspecto de decir, me parece muy bien que tú vayas a contar tu historia, pero vamos a tener cuidado con estos límites. Claro. Porque tu historia está muy bien, pero tu historia te hace que pagues X años de prisión y que pagues una indemnización de tanto. Otra cosa que llamaba la atención es que hay mucha gente que decía o definía la pregunta del fiscal como maliciosa. Eso es lo que he dicho yo antes. Es ¿sí? que, claro, la definición de maliciosa no la puede... Claro, yo es que no entiendo por qué le hacen esa pregunta al fiscal, porque cualquiera que vea la defensa legítima entenderá por qué va la línea de esa pregunta. Creo que es todo lo contrario. Creo que el fiscal se lo pone a huevo para poder responder a esa pregunta de una forma diferente. Lo que no entiendo es por qué esa pregunta no tenía una preparación previa entre esta persona y su abogado para esa pelota que te están poniendo para que la remates, realmente rematarla bien. Porque al final lo que has hecho ha sido condenarte con ese tipo de manifestaciones. O sea, lo que la gente podría malinterpretar y pensar que está intentando hacer que el hombre vaya a la cárcel, realmente, eso tú lo estás viendo como que... Eso es, porque le pregunta varias veces con la única intención de que le diga, oye, es que lo tenía tan fácil, no había nadie delante, no hay ningún otro testigo. Cuando le pregunta, oye, ¿qué protegías, tu vida o la casa? Lo que le está diciendo es, oye, ¿te atacaba a ti o te estaba robando? Porque si te atacaba a ti, entonces la defensa legítima tiene mucho más sentido que si yo lo que hago es robarte. Como te mencionaba anteriormente, tú puedes tener un coche y tu coche lo puedes querer muchísimo. Pero si tú una noche que dejas el coche en la calle, yo te lo robo, tú no puedes coger una escopeta y pegarme 3 tiros. Estamos hablando que este señor lo que tenía en sus manos era una motosierra. Yo no sé cuál es el precio de una motosierra. No sé si serán, vamos a poner 1.000 euros. ¿Tú crees que 1.000 euros merecen un disparo? ¿Qué va? ¿O justifican un disparo? ¿Qué Perdón. va? Esta es la tesitura que se ha introducido en el juzgado.
Y esto es lo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar que es un hombre que la realidad es que habían entrado en su casa, pero que su vida en ese momento no corría peligro. Y que decidió coger esa escopeta y tomó esa decisión porque estaba harto de que en situaciones anteriores hubiesen entrado en su casa. Y nos guste o no nos guste, esta no es una situación de un miedo insuperable para este sujeto, ni es una situación donde tenga un ataque tan inesperado, repentino, inoportuno, que te haga reaccionar cogiendo un arma y pegándole 3 tiros a un hombre. Porque es más, es que te lo dice, no pega un tiro solo, pega un tiro, un segundo para ratificar lo que ha hecho, pero es que da un tercero que falla. Yeah. Entonces, cuando llama a la policía después de haberle pegado 3 tiros con una escopeta a una distancia corta a una persona, realmente te cabe la duda si lo has matado o realmente está herido. Si lo has dejado herido, es un milagro. Claro. Y una cosilla. En derecho, una pregunta así más genérica. Porque tú acabas de comentar que la verdad no cabe lugar en derecho. A veces. Como por ejemplo, la verdad de este señor no cabe lugar en la cosa. Es que la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque ante una misma situación, mis procedimientos cognitivos van a hacer que yo interprete esa realidad de una forma probablemente diferente a la tuya. Entonces, ¿cuál es la verdad? La tuya, la mía, la de él. Es como la justicia. La justicia no existe porque si existiera justicia tendría que haber 44 millones de justicia. Porque ¿cuál es la válida? La que dices tú, la que digo yo, la que dice el otro. Por eso al final lo que intentamos es buscar unos ideales conjuntos para buscar ese ideal de justicia. Pero la realidad es que para nadie puede existir la justicia porque cada uno vamos a tener unos criterios completamente personales. ¿Y quién decide, quién determina la ley? ¿Quién determina en este sentido que así es como se debe juzgar a una persona y podemos tener la tesitura ahora mismo en España de que, me lo invento, un 90% de la opinión es contraria a lo que se va a hacer en la ley? ¿Por qué no cambiamos eso? Porque para que nosotros vamos a ver, por varios motivos. El primero es porque cambiar una ley, sobre todo cuando trata de derechos fundamentales, no es tan fácil como sacar un decretazo. Sobre todo cuando quieres que traiga consecuencias. ¿De acuerdo? Lo segundo es que las personas se mueven por impulsos. Entonces esto implicaría que nosotros mataríamos moscas a cañonazos. Sacaríamos una ley por cada cosa que no nos gusta. Buen símil en este caso. ¿Vale? ¿Qué es lo que creo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es decir, ¿cuál es uno de los problemas? Buscar una política común. ¿Qué sucede? Esa política común depende de una sociedad que está polarizada, ¿vale?, en distintos partidos políticos o en distintas ideologías. Eso lo dificulta mucho, porque si te fijas, la ley de educación cada 4 años la están cambiando. ¿Por qué? Porque la forma de interpretar de unos eso que dices tú es muy diferente a lo que dicen otros. Entonces, es cierto que a lo mejor el 90% de las personas están de acuerdo en cambiarla, pero a lo mejor el 90% de las personas no están de acuerdo en cambiarla de la misma forma que tú. Ya. Entonces, a pesar de que existe ese 90% de intención de cambio, no hay un acuerdo en la forma en la que lo vamos a cambiar. Definirlo tal cual Eso es. Debería ser. Y además, una vez que tenemos decidido que lo vamos a cambiar, tenemos que saber cuáles son las consecuencias que se van a derivar del cambio que vamos a realizar. Porque nos estamos encontrando que muchas veces los efectos de nuevas leyes no son los esperados o no son los que la sociedad quería o esperaba de esa norma. Y esto sucede porque no se ha medido esa norma antes de empezar a aplicarla. Entonces, no creo que la solución sea nos encontramos con este problema en esta situación concreta, vamos a cambiar el sistema legislativo. Creo que lo que hay que adaptar y que debemos comprender es que debemos buscar unos fines comunes y esos fines conseguirlos aplicar en una política que perdure en el tiempo y que nos dé a todos seguridad jurídica. Porque al final nos vamos a encontrar en un juzgado en el que, dependiendo la interpretación que se haga en un momento determinado, tengas un tipo de sentencia u otra, y esto no puede ser. La ley está hecha, entiendo, para juzgar y castigar a aquellas personas que cometan el delito. Y que se supone que la ley, entiendo yo, que está hecha de un modo siempre educacional, ¿no? Para que la sociedad no cometa delito, ¿no? Bueno, tiene 2 fines. El primero es el de la reeducación de la persona. Vamos a ver, el derecho penal interviene, ¿vale?, como última ratio. Es uno de los principios del derecho penal. ¿Esto qué significa? Que solamente las violaciones, cuando digo violaciones no hablo de una violación, quiero decir que solamente aquellos hechos que son más graves, ¿de acuerdo?, que los que atentan contra el ordenamiento jurídico de una forma más grave, son aquellos que se van a ver dentro del campo penal. De hecho, tú puedes, si te fijas, tú tiras basura a la calle, no te van a llevar a un juzgado de lo penal, te van a poner una sanción administrativa. Y tú conduces y te has bebido 3 cervezas, te quito 2 puntos. Ahora, bébete una botella negrita, coge el coche y que te pillan en un control. Entonces, como has superado unos límites, entendemos que estás dentro de un campo penal, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Como estamos hablando de los ataques más graves a los derechos fundamentales de las personas o de la sociedad, lo que se busca
cuando se impone una pena a alguien es buscar un fin de reinserción, es decir, que esa persona deje de ser un peligro para la sociedad, no vuelva a delinquir, no vuelva a cometer este tipo de delitos y se pueda reintegrar con el resto de sociedad que sí que cumple estas normas, ¿vale? Seguramente hayáis escuchado hablar mucho de la reincidencia y lo de que es que te ponen la pena más grave o te suben la pena si te aplican reincidencia. ¿Por qué? Porque lo que entiende la sociedad es que cuando ya te aplica una primera pena y a pesar de eso no ha conseguido reeducarte, la siguiente labor que va a tener el derecho penal va a ser alejarte el máximo tiempo posible de la sociedad. ¿Para qué? Para que no seas un peligro para el resto de personas que conviven contigo que sí respetan esas normas. En la carrera, yo soy psicólogo y en la carrera estudiamos en su momento que, estaba todavía el estudio, yo imagino que se habrá publicado ya, a ver si lo encuentro, y que tanto violadores como pedófilos compartían rasgos de personalidad o de psicopatología en el que la reinserción es inviable. O sea, tal cual, ¿eh? Y estoy de acuerdo, pero junto a ellos tienen otra premisa que seguramente se incluya en ese estudio, que al final ese violador o ese pederasta, cuando realiza este tipo de comportamientos, lo realiza porque esa persona tiene una enfermedad mental. Es decir, los procesos lógicos que él tiene en su cabeza no son iguales que los de otra persona. ¿Esto qué significa? Que realmente la persona que normalmente es un pederasta o un violador es un loco. ¿Entiendes? Tú puedes enseñarle a una persona que si trafica, la consecuencia de traficar puede ser más grave que el dinero que va a ganar. Tú puedes explicarle a una persona que si agrede a otra persona, la pena que va a tener por haber lesionado a alguien es más grave que el beneficio que va a tener o la satisfacción de haberle dado un puñetazo. Pero cuando una persona se mueve por impulsos como un yonki se mueve por la droga, pues un pederasta se mueve por una serie de impulsos que no es capaz de gobernar, porque incluso muchas veces él mismo sabe que lo que hace no está bien. Entonces, no puedes reinsertar a esa persona, porque no puedes curar a esa persona de una patología que hoy en día no tiene cura. Entonces, lo que intentas con ellos es alejarlos el máximo tiempo posible de la sociedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que dices, oye, si yo a matar a una persona le pongo una pena de 10 años, si no la ha matado y la ha violado, no le puedo poner una pena mayor que si la hubiese matado. Entonces, cuando esta persona ha cumplido esa pena que está en prisión, no tenemos ningún medio para dejarle dentro de la cárcel. Va a volver a salir y va a continuar siendo un riesgo porque, como me comentas tú, no puede controlar ese impulso o esas ganas o esa necesidad de cometer este tipo de actos. Y volverá a entrar en prisión, volverá a cumplir, pero volverá a realizar estos actos porque es ingobernable. De hecho, muchos sugieren la posibilidad de la castración química, porque la castración química, al cortar pues no sé si son las hormonas de este señor o del sujeto, lo que hace es que no tenga esos impulsos y que por tanto sí pueda controlarse, sí que pueda gobernarse y que pueda controlar no realizar este tipo de actos. Sí, pero ¿Qué procedimiento tiene la castración química? Porque la he escuchado y no sé exactamente en qué se interviene, ¿sabes? ¿Cuál es la operación? Te contesto yo como antropólogo, médico y cirujano. Igualmente yo soy partidario de que por mucha castración química que haya, al final los circuitos de refuerzo de esa persona y lo que ha aprendido es que él se mueve así por ese tipo de impulso. Igualmente, o sea, que muchas veces pensamos en que si cambiamos hormonalmente a esta persona, esa persona va a cambiar. No tiene por qué, ¿sabes? Porque ya tiene tan interiorizado a través de su aprendizaje de todos esos años, de esas compulsiones que tiene y para poder disminuir la ansiedad, que la es dificultad, prácticamente imposible, ¿sabes? La dificultad a la hora de tomar las decisiones como castigar, ¿no? Pues en este caso violadores, pedófilos. Yo lo veo un poco con la pregunta que tú le has hecho. Me ha molado el tema de que para qué sirven las leyes, ¿no? Le has hecho un poco así el tema de para castigar, y realmente las leyes, bajo mi punto de vista, muchas veces son el reflejo de una sociedad, son la regulación de la uso y costumbres, ¿no? De una sociedad que se evoluciona, se legislan y se regulan y entiendes cómo funciona la sociedad. De hecho, la violación no está igual penalizada aquí en España que, no sé, en Pakistán o que en Japón, o en cada zona del mundo tiene su propia forma de entender cómo castigarlo. De hecho, seguramente, no soy conocedor de ello, pero seguramente tendremos algún lugar del mundo donde se castran químicamente. En otros sitios directamente, pues a lo mejor se les mata o se les da el latigazo. Cada sociedad lo entiende de una manera. Y veo muy difícil, ¿sabes? Poniendo de acuerdo, de hecho, me parece... Y fíjate
incluso cada sociedad tiene un contexto diferente de lo que considera violar. ¿Por qué? Porque yo te garantizo que por ejemplo, imagínate que te vas a Pakistán y tú tienes, o a un país musulmán, no te voy a decir Pakistán para que no pueda haber nadie que se sienta ofendido, ¿no? Y tú tienes, por ejemplo, 5 mujeres en Irán. Y tú llegas y tu mujer no quiere mantener relaciones sexuales y tú la obligas, ¿vale? Probablemente en Irán ese comportamiento no tenga la misma consecuencia penal que en España. Te puedo garantizar que en España, si tú haces eso, aunque sea tu mujer, vas a responder por un delito de violación. Ahora, ¿tú crees que en Pakistán, si una señora que es la mujer de un fulanito fuera a comisaría y denunciase que su marido cuando llega a casa ha querido mantener relaciones sexuales no consentidas con ella y que las ha tenido, ¿tú crees que tomarían las mismas consecuencias que en Creo que España? la matan, tío. Claro, ¿Sabes? la En piden. plan, Literalmente, pero que es curioso porque realmente el Código Penal aquí lo entendemos con muchas veces pues no estamos de acuerdo entre 4, 6, 8 años, cadena perpetua. Hay mucha gente que dice, yo particularmente con los violadores cero tolerancia, digo que se los carguen, ¿para qué los quiero? Si no somos capaces de vivir en una seguridad, entiendo que no eres muy prescindible y tu vida no vale nada. Pero esa es mi opinión personal. Y a lo mejor puedo compartir con vosotros que sois mi amigo y y tenemos una opinión parecida, por eso somos amigos. Y a lo mejor con este señor pues también lo podemos llegar a compartir o no lo sé. Pero obviamente en una sociedad, lo que has dicho, que cada uno tiene sus normas y demasiado que tenemos algo parecido, ¿sabes? Una sociedad parecida, una cultura parecida y acabamos teniendo algo en común. Es que tú imagínate que me dices, oye, ¿tú tienes esa repudia y tú tienes esa tolerancia cero a los violadores? Por supuesto que sí. Ahora, te lo planteo de otra forma. Si tú me haces la pregunta de, ¿has tenido personas que hayan sido acusadas de violación que realmente no hayan sido los responsables del delito porque no hayan cometido los hechos que se le imputan? También lo he tenido. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque entonces nos podríamos encontrar con la tesitura que si hablamos de tolerancia cero a los violadores y aquel que haya violado lo matamos, podríamos encontrarnos con que, como decíamos anteriormente, un delito de violación, 90% de los juicios se resuelven sin prueba. Pues imagínate una violación que se ha podido cometer hace 3 años. No existe prueba ninguna. ¿Tú matarías a una persona sin que puedas determinar objetivamente que realmente ha cometido ese delito? Quizá no. Quizá para eso habría que redactar una ley que tendría muchos matices. Igual habría que coger y tener aquellos casos claros de violación con reincidente, con tal y tal, ¿sabes? Que tú digas, este es reincidente, hay pruebas fehacientes, no hay ningún tipo de duda, hay restos biológicos que no nos cabe duda de que ha cometido una relación, hay testigos, hay todo. Es decir, dice blanco en botella leche, ¿no? Como no hay cero dudas. Pues, como el caballero, usted ha violado, no sé, igual que no se le pone la máxima condena a todo el mundo cuando comete un delito. Igual si hay ciertas dudas o no cumples todos los requisitos, pues se te pone la pena mínima. Si se entiende que eres muy grave, se te pone la pena máxima. ¿Y te parece que la permanente revisable no cumple o no cubre esa prerrogativa? Es decir, ¿crees que es necesario que a esa persona que ha reincidido, que cumple todos estos requisitos, la matemos? Es decir, le quitemos su vida. Bueno, o igual, que la metemos en prisión toda su vida. Igual el hecho de matarle un eufemismo, igual estoy más de acuerdo en el hecho de que se te encierre de por vida. No lo sé. ¿Sabes? Porque quizá como no entendemos, yo por lo menos particularmente. No estamos. Claro, no estamos como sociedad, que nosotros no concebimos el hecho de que se te ponga una silla eléctrica. Entonces, igual ya el eufemismo de coger y meterte en una cárcel y que nunca vayas a salir si no lo merece, porque también se... No, a mí me gusta mucho que traigas este tipo de comentarios por un motivo, porque esto es lo que realmente pasa en la calle. Si tú hablas de un violador y la gente se imagina al violador que realmente ha quedado acreditado que este hombre ha violado a esa señora, que no ha violado solo a esta señora, que ha violado a más y que realmente es un cabrón, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que cuando nosotros nos encontramos los casos, estos son los casos con los que ejemplificamos al violador, pero los casos normalmente no son así. ¿Sabes? Normalmente cabe esta duda. Y cuando hablas con las personas, todo el mundo te dice, no, yo es que yo cojo a un violador y lo mato. Y si viola a mi hermana, lo mato. Por supuesto, yo. Pero es que si violase a mi hermana, yo no lo podría enjuiciar. Porque evidentemente yo lo mataría. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente normalmente se manifiesta de una forma en redes, en círculos, en el trabajo, con sus amigos, en el podcast, por ejemplo, que luego realmente ellos mismos son conscientes de que esa trascendencia no serían capaces de quererla. Es decir, yo creo que cuando tú me dices esto, y te digo la posibilidad de esa cadena perpetua, se te quita de la cabeza la posibilidad de meter a esa persona en la silla eléctrica, matarla, porque dices, hombre, igual esto es más humano que quitarle la vida, ¿no? Pues al final, cuando tú hablas con las personas, te das cuenta de que muchas veces tienen una idea acerca de una situación y está
muy comprometidos con esa idea y sin embargo cuando les haces pensar un poco acaban saliendo de esa línea. Pero Esto yo creo que sucede bastante. No deja de ser privar la vida. O sea, podemos entenderlo de diferentes maneras, de te cierras un agujero y no sales nunca de ahí, o directamente te mata. Lo que estamos hablando de Estados Unidos, en algunos estados. En realidad, con no tú juegas a ser juez y verdugo, porque tú decides cuándo le quitas la vida a una persona, y con la otra la única cosa que le privas es su libertad. La vida lo dejas digamos, en el albedrío, en la fortuna que tenga ese hombre, en los años que vaya a vivir, pero tú no juegas a ser su verdugo. Tú no eres la persona que decide en qué momento le quitas la vida a alguien. Y eso es lo que se materializa dentro de esa política criminal. El hecho de que no seas tú o la persona que sea, quien decide en qué momento tienes suficiente capacidad como para decidir cortar la vida de alguien. Es curioso, yo creo que entramos más en debate filosófico de qué es la vida, ¿sabes? Si estás viviendo realmente, si estás en un agujero o dejas de vivir cuando yo te privo tu libertad. ¿Hay vida sin libertad? Claro, podemos entrar en ese debate, ¿no? Pero sí que es verdad que llegamos a un punto de la representación de la ley, ¿no? Es de los deseos que tiene la sociedad. Tanto para regularlo, para mediarlo o incluso para castigar a aquellos que no son capaces de convivir en esa sociedad. Pero ¿cuáles son? Es que el problema es que, claro, esto hablamos de un campo muy genérico, pero ¿cuáles son los deseos de 44 millones de personas? O de 46. ¿Cómo metemos todos los deseos de todos en un cóctel para sacar una ley que satisfaga a todos? Es imposible. Entonces, eso que es la teoría, que es como cuando decimos, hombre, el fin verde de la energía renovable, vamos a conseguir que todo sea energía renovable. Bueno, pues probablemente lo más importante sea tener una intención para hacer esa transición y que cada vez sea más energía. Pero va a haber que sustentarse por otras energías que no lo son. Pues yo creo que esto es igual. Creo que, claro, evidentemente es el fin, el poder buscar ese ideal de justicia o ese ideal de normativa que satisfaga los intereses de todos. Pero como eso no puede pasar, vamos a buscar algo que por lo menos no nos deje intranquilos. Es decir, que haga que todas las partes, por lo menos más o menos, tengan un contexto en el que tengan esa seguridad jurídica, que no haya unos excesos ni de un lado ni de otro. Y eso es muy difícil de encontrar. Muy buena. Es verdad que hay países donde no se tiene esa seguridad jurídica, donde a lo mejor tú vas y no tienes esa garantía de que tú puedas sentirte a gusto con tus actos, porque en cualquier momento algo se puede cometer, esos actos de injusticia. Tú dices, bueno, pues hay países, por ejemplo, como con casos famosos como Indonesia, Filipinas, el sudeste asiático típicos, que a lo mejor no tienen tanta tolerancia, o países de Latinoamérica donde hay unos gobiernos que a lo mejor no dan esa seguridad. Aprovechando este cambio yo creo que ya lo hemos zanjado, aprovechando el cambio de países, de legislaciones, me gustaría traer ahora mismo a este coloquio, a este simposio, ¿vale? traer un caso ahora mismo de derecho internacional, ¿no? Sí. Concretamente el tema penal, de Daniel Sancho, también conocido como Daniel Manos Tijeras, ¿vale? Se le conoce aquí en este podcast. Y aquí no me atrevo yo a hacer la intro. No sé si vosotros queréis hacer la intro como lo he hecho en el anterior caso. Yo no lo desconozco. Daniel Sancho es el hijo de un actor bastante famoso aquí en España que vive o estaba residiendo en Tailandia y... No, estaba de vacaciones allí. Se fue a hacer un viaje de vacaciones allí porque coincidía con su pareja, me parece que era, y además coincidió con este señor que era colombiano. Claro. Entonces coincidieron en la una colega isla sí, un español que ha matado a otro, lo ha descuartizado y... Presuntamente. Y ahora... No. La ha matado, ya está bueno, viendo... lo hace porque todavía no hay sentencia, por tanto, hasta que tengamos la sentencia, presuntamente. Ya, suele pasar. Y ahora están en el juicio viendo si fue premeditado, si la defensa está intentando alegar que no fue premeditado para que pase cierto tiempo de la sentencia en España. Eso es. La condena, ¿no? La condena, sí. Entonces... Pues mira, lo primero que te tengo que decir en este caso es que al ser un tema que está en Tailandia, los detalles, pues prácticamente todos nosotros no podemos conocerlos, porque al final es un caso que sabemos un poco lo que nos cuentan y lo que nos cuentan cada una de las partes, ¿no? No tenemos ese acceso a la documentación para poder decir con total claridad si nos decantamos por un lado o por el otro. Eso es el primer punto que debemos destacar. Pero el segundo, en relación a lo que planteas, es porque Tailandia es un país en el que el asesinato, es decir, quitar la vida a alguien con esa alevosía o esa premeditación, da pie a una condena de muerte. ¿De acuerdo? Sin embargo, si fuera un homicidio, daría pie a una condena que pueda tener una prisión permanente que se traduciría
en cumplir una serie de años en Tailandia para luego conseguir el traslado. ¿Por qué hay tanto revuelo? Pues al final yo creo que el problema de este caso es precisamente uno de los puntos que hablabas al principio de la presentación, que es que estamos hablando del hijo de un actor. Entonces eso hace que tenga una repercusión que no tendría en otro campo. Es decir, no estamos hablando de un tema que tenga un debate jurídico brutal. Es decir, estamos hablando de un señor que decide quitarle la vida a otro. Y fuera de esta cuestión, la única cosa que nos queda determinar era cómo sucedieron los hechos. Para eso, pues creo que los mejores que te pueden hablar del tema son los propios abogados, que ellos tienen sus abogados españoles que están acudiendo allí con ellos para poder dar explicación de todo lo que está sucediendo. Pero el único debate que se va a plantear es precisamente esto: hablar si este señor tenía premeditada lo que iba a realizar o si esto sucedió porque mientras que se estaban peleando en una habitación acabaron a palos y dentro de acabar a palos él le dio un mal golpe que le acabó llevando a la muerte. Claro, hay una cosa que a todo el mundo le llama la atención, que es por eso le llaman manos tijeras, ¿no? Por el hecho de descuartizar a una persona. Claro. Pero es que la realidad es como la persona que mantiene relaciones sexuales con personas que están muertos. Desde que una persona está muerta, lo que hagas después no va a tener una trascendencia mayor, no amplía el sufrimiento, no causa un perjuicio mayor, no hace absolutamente nada que más que, como mucho, poder atentar contra los derechos del muerto, que no va a acabar dentro de un campo penal. Por tanto, el hecho de haberlo descuartizado es muy llamativo, hace que pueda estar en prensa, ¿no? Pero no es algo que vaya a ser determinante para el resultado del juicio. Y si el móvil, pregunto yo. Qué buena cosa que has dicho, tío. Dilo, que se me ocurre a mí. Yo soy Dori, ¿vale? En el sentido de memoria. Sí. Cuando me cortas se me va la pregunta. Es literal. ¿Se te ha ido ya? Creo que sí. Vale. Los muertos tienen derecho. Los muertos tienen derecho al honor, ¿de acuerdo? Pero se traduce con indemnizaciones. En este caso, los delitos son contra las personas. Entonces, tú, porque a una persona que esté muerto le pegues puñetazos, no te van a condenar por darle puñetazos a un muerto. ¿Entiendes? Pues evidentemente, por haberlo descuartizado, tampoco vas a tener un reproche jurídico mayor. Reproche moral, por supuesto que sí, porque lo que demuestra es que tú tienes una sangre fría para poder realizar estos actos que va más allá del hecho de ser capaz de poderle quitar la vida a una persona. Pero reproche jurídico no. Me ha vuelto. La pregunta era Entonces, si no, es tiene, broma. ¿tiene algún tipo de agravante el hecho de que tú intentes ocultar el delito? En el sentido de porque la intencionalidad de descuartizarlo es esconder las piezas y que nadie las encuentre. Pero es que todo el mundo cuando comete un delito quiere que no le pillen. De hecho, lo Pepe, que es un atenuante es el hecho de que lo reconozcas. Pepe ha llamado. Claro. Oye, que me carga uno. Que es un atenuante. Claro, no, él no ha llamado diciendo que Ah. se la ha cargado, él ha llamado diciendo que hay una persona a la que le ha pegado 2 tiros y que no sabe si está muerta o no. Claro. ¿Entiendes? Y en este caso, no es un agravante el hecho de hacerlo, como te digo, porque ya está muerto, pero es un atenuante el hecho de que tú reconozcas el delito. Tú durante el procedimiento tienes un derecho que es lo típico que pasa siempre en todas las películas, ¿no? Cuando te coge la policía y te dice, te lee tus derechos. Pues uno de los derechos que tienes es derecho a no decir la verdad o derecho a mentir, siempre que tú seas un investigado. Entonces, que este hombre haya intentado tapar lo que ha realizado, pues prácticamente te puedo garantizar que el total de las personas que cometen un delito intentan que no les pillen. ¿Vale? Son muy pocos los que después de cometer un delito se arrepienten, van a comisaría y dicen, oye, mira, lo siento, pues es que le pegué a fulanito. Oye, es que maté a menganito y lo escondí no sé dónde. De hecho, tienes, por ejemplo, el caso en España de Miguel Carcaño, Claro, con lo que ha eso pasado en estaba Sevilla. pensando. Ellos han hecho desaparecer el cuerpo y desaparecer el cuerpo no es un delito. ¿Qué han hecho? El hecho de que haya desaparecido el cuerpo y que tengan indicios de ello ha permitido que puedan meter a Miguel Carcaño en prisión por la muerte de esta chica. Pero no el hecho de que desaparezca el cuerpo como tal. Hostia, qué buena, tío. Me encantaría hablar de preguntarte acerca de eso. Es que no sé si seguimos con Daniel Sancho. Es que ahora... A mí me Dale, parece dale. más interesante Si esa. quieres- Si tú tienes alguna Si quieres pregunta. terminar con Daniel Sancho, si se nos queda algo en el aire, No, alguna básicamente se está alguna aguantando. parte perdida. Nada, No. simplemente es eso. Al final es que es un tema que está en televisión. Yo no entiendo realmente pues ese fundamento que tiene para que esté en televisión más que al final ser el hijo de un actor en España. Porque casos de estos hay todos los días. Casos de españoles que les pillan intentando venir con droga. Casos, o sea, hay 200 todos los días. Claro. La cuestión es que este pues tiene un interés periodístico que no tienen esos otros casos. Por terminar la duda, que creo que lo hablamos, que me llama bastante la atención porque le hicieron vídeos comprando cuchillos. Sí. Le cuerda. hicieron. Claro, cuerda. Es que vamos, que le hicieron también el tema de. O le pillaron. O fueron Pero- capaces de demostrarlo del kayak.
que dijo, no, me voy a coger un kayak. Sí, ¿sabes? como que todo. A ver. Claro, pero Lo ahora- que, lo que dice la prensa es que o te da a intuir a la gente de a pie que todo parecía que lo tenía premeditado porque todo lo que después iba a usar para esconder las piezas del cuerpo lo había comprado como un día antes o algo así. pero es que fíjate, en esa isla llevaba poco tiempo antes porque era donde había quedado con su novia y este hombre es cocinero y está haciendo prácticas de cocina allí, que es lo que ha mantenido el padre durante el documental, que dice que su hijo se había ido allí a practicar el Muay Thai y a practicar la cocina tailandesa. ¿Es lógico que un cocinero compre un cuchillo en un supermercado? Es que Claro, es, claro. es lo que debemos analizar. Evidentemente, cuando un asesino compra un cuchillo para matar a alguien, ¿de acuerdo? Está comprando un cuchillo. Pero es que un cocinero, o tú, si vas a cocinar, vas a comprar un cuchillo igual. El cuchillo que tú compras, nosotros estamos analizando esa situación, que tenéis que imaginarlo sin todo lo que ha ocurrido después. Ujú. Imaginaros ver esa situación simplemente, ¿de acuerdo? De un hombre que es cocinero yendo a un supermercado a comprar un cuchillo. ¿Te parecería extraño? No. ¿Entiendes? Claro, pues esa premeditación, porque hablan de bolsas de basura, si tú cocinas, vas a tirar basura. Ujú. Si tú cocinas, vas a utilizar un cuchillo. Ujú. Tú puedes determinar que realmente eso que estaba comprando fue el arma que se utilizó para cometer el delito y que la intención de este señor cuando compraba ese cuchillo realmente era cometer este delito y no cocinar. Porque entonces sí nos encontramos ante un asesinato. Pero si nosotros no podemos determinar eso, no lo podemos realizar. Claro. ¿Puedes llamar en el juicio a un cocinero para determinar si es un típico cuchillo de cocina? Porque no sé los cuchillos que ha comprado. No sé si es el típico de Action Man, ¿sabes? No tengo ni idea, tío. De Bear Grylls, Pues- supervivencia, que que tú puedes pensar Ni que está idea, para ni idea. eso, o puede ser o un machete, que sabes que no es para cortar los filetillos de pollo. Claro, ¿Sabes? pero es que un A ver, machete no sería se raro. vendería en un súper. Claro. Bueno, en el Walmart venden pistolas. Y más en Tailandia. Claro. Y más en Tailandia. No, pero a mí una cosa que me llamó la atención del juicio de Daniel Sancho es que allí los acusados pueden ellos hacerle preguntas directas a los testigos. Sí, a mí me llamó también mucho la atención, sobre todo lo hizo referencia, los abogados de la acusación hicieron mención a ello, y la verdad que me parece algo muy sorprendente. Tampoco es algo que me pueda llevar las manos a la cabeza, porque claro, debemos entender que estamos en un sistema judicial con unos derechos para el investigado, con una situación Diferente. o con un proceso judicial diferente, y por tanto, aquello que para mí no es normal sí que puede ser completamente... Es más, yo creo que la policía en Tailandia, sabiendo que es un caso que tiene una notoriedad como esta, yo creo que está intentando cumplir las prerrogativas de garantizar los derechos y garantizar el proceso de una forma mucho más exhaustiva que si no nos encontráramos en un proceso de estas Claro. condiciones. Entonces me llamó muchísimo la atención, pero debe ser algo habitual allí. Claro. ¿Y lo ves mejor o peor? ¿Lo ves como un...? Es que yo no sé si eso es bueno Sí, o malo. buena pregunta. Porque ha hecho una Claro, pregunta no lo sé. es súper curioso, pero eso es bueno o malo, según tu A mí me opinión. parece que hacer una confrontación directa dentro de un acto de la vista entre un testigo, entre dos partes que tienen intereses contrapuestos, me parece que no es lo más apropiado. Ahora, creo una cosa también. Normalmente de los testimonios de los testigos se desprenden cuestiones que nosotros como abogados no hemos tenido conocimiento o no hemos podido acceder. La posibilidad de que esa persona pregunte a raíz de lo que está diciendo este testigo hace que muchas veces el que sí que tiene conocimiento exacto de lo que sucedió pueda darse cuenta de cosas que a lo mejor yo no me doy cuenta de una forma tan fácil. ¿Qué opción veo yo que se debería cumplir en España que no se cumple? Que los abogados se sienten, con sus clientes. ¿Para qué? Si yo me siento al lado de mi cliente y a mí se me escapa algo o él ha detectado algo por estas declaraciones, él me lo puede escribir en un papel, yo lo puedo ver y en relación a eso puedo actuar. ¿Qué hacen normalmente en España? Te generan una distancia con el cliente que yo no entiendo. Ajá. Oh, buena crítica. Muchas ¿eh? De hecho, si Sí, te sí. fijas en América, realmente en los tipos de juicios de película y tal, siempre el cliente está sentado con su abogado. Sí, es Qué verdad. buena esa. Es verdad, aquí O sea, no, aquí está. Reivindicamos Eso que te sientes con tu cliente. Eso es. Claro. Para que, De si hecho, es lo haces legal en mal, España, pero te hay muchos pega a ti. jueces que no te lo permiten. No, Claro, perfecto. Pero si es Perfecto. legal, porque no, o sea, tú puedes, Pues porque- no puedes imperar la legalidad, Sí puedes imperarla. pero no te quieres llevar mal con el juez. Claro, bueno, yo no tengo problema en llevarme mal con el juez cuando lo que estoy pidiendo es algo lícito, pero muchas veces se traduce en una serie de peleas que tampoco No llevan ningún puerto. son necesarias. Ya. Si realmente me encontrase con un procedimiento complicado, pues los típicos que tienes de audiencia o procedimientos que tienen tomos y tomos y tomos, en esos procedimientos sí veo muy necesario tenerlo a mi lado y lo voy a pelear hasta el final. En procedimientos que a lo mejor, pues cuando hablamos de cuestiones mucho más banales o sencillas, no debe ser. Pero creo que debería ser en todos los casos y siempre el cliente debería sentarse con su abogado. Ujú, entendí. Qué Vale, buena. guay. Me quedo con Pues- esto, ¿eh? Y a mí me ha surgido la duda de respecto al caso de Marta del Castillo.
Sí. Y es que, según parecía, iban a poder rastrear, ¿no? A través de las redes, de las torres, por dónde se movía el móvil del hermano de Carcaño, creo que era, ¿no? Vale. Del hermano mayor, me parece. Me pillas. Creo que sí. Pero al final se ha desestimado y como que no se puede rastrear. No sé si es por protección de datos. No tengo ni idea, tío. No lo creo, probablemente haya sido sobre todo por el paso del tiempo. Es decir, tú piensas que al final, cuando tú buscas dispositivos, por ejemplo, mucha gente dice, en el procedimiento judicial, ¿y cómo no? ¿Cómo? Las cámaras. Las cámaras normalmente de seguridad de un sitio graban en el día, graban a una semana, graban a 3 días, graban a 15 días. Las cámaras que tú ves no están grabando 24 horas. Y normalmente lo que hacen con el contenido cuando no ha habido ninguna denuncia es eliminarlo. ¿Qué sucede? Si yo necesito la cámara del lugar donde han entrado a robar, evidentemente la voy a tener. Pero si yo lo que busco es la cámara del sitio de enfrente por el que ha pasado el ladrón y ese sitio solamente graba y lo que hace es que si no ha habido ninguna denuncia ni mediado nada, elimina el contenido, desde luego no voy a poder acceder a ese material. Sí, no, pero en este caso lo que se había dictaminado es que no se puede buscar. Es decir, que como que la policía no tenía permiso para poder rastrear el... Pues en este caso necesitaría poder ver el motivo Ya, o cómo lo han fundamentado, porque la verdad que no he accedido al caso en este campo Sí. y no te sé responder. Vale, es que al claro, motivo por el este que lo tema hacen. no íbamos a hablarlo, ¿sabes? Es que este tema pasa exactamente lo Ya. mismo. O sea, tú fíjate, es un tema en el que quieren llegar a un resultado porque evidentemente pues, se han gastado muchos medios y se está haciendo todo para poder llegar a eso. Pero es más la obsesión de encontrar esos restos que realmente la trascendencia que tenga, porque realmente el caso está enjuiciado y están cumpliendo pena por lo que sucedió. Ujú. ¿Sabes? Es más un poco traerle paz a la familia y decir, oye, Claro. después de tantos años detrás de esto lo hemos encontrado. Qué bueno. Y como, sí, yo es que estoy perdido, ya se me olvidó de este caso, pero si no está el cuerpo, ¿cómo supieron que ellos fueron los asesinos? Ellos... Porque firmaron un reconocimiento, reconociendo que le habían quitado la vida. Ajá. O sea, reconocieron estos extremos y se pudo llegar a esa conclusión en proporción a ello. Pero plantea un problema muy difícil también, el hecho de que no haya cuerpo. Y esto... De hecho, no sé si has visto, hace poco en una familia me parece que un inglés y una francesa, que vivían en Málaga y se divorcian. Y había tendencia porque ella decía que estaba muy metido en temas de sectas, etc. Entonces desaparecen, se separan y el niño desaparece. Siendo muy pequeñito, muy pequeñito. Ya ha aparecido ahora con los años en los Pirineos, solo, Sí, sí. porque le ha mandado un mensaje por Facebook a su abuela. ¿Sabes? Entonces, claro, tú imagínate que a esa señora se la hubiesen enjuiciado por haber matado a su hijo. Y de repente a los 16 años, 14 años, 15 años aparece en otro sitio. Ya. ¿Sabes? Sí, es que Es que es verdad, es muy de las películas que dicen, si no hay cuerpo, no hay delito, ¿sabes? Porque no... Tú, en España es uno de los países donde más, de hecho en el mundo, desaparecen mucho más personas que fallecen. O sea, ¿Por qué? ¿por qué crees que se debe eso? Pues porque cuando una persona, hombre, evidentemente mucha gente hay muchos asesinatos, muchos homicidios, que después de producirse no se encuentra la víctima y sobre todo cuando esta víctima pues normalmente está vinculada a organizaciones criminales o no tiene mucha relación con su familia o es una persona que esté sola. Entonces la gente, cuando no se puede determinar que esta persona haya fallecido, lo que se hace es que se determina que ha desaparecido. Son presuntamente... bueno, son personas que no se le ha buscado, no se ha seguido la No se las ha investigación, encontrado. ¿no? Claro. No se Dice, las ha encontrado. no sé si te han matado, si te has perdido, si te has ido a otro Eso es. país y te pongo. O sea, que Eso una es. tendencia fácil a poner que está desaparecido. Bueno, no es fácil porque tiene que transcurrir bastante tiempo desde la denuncia hasta que realmente se te da esa condición, ¿no? Y luego son 2 años, me parece, hasta que se te considera muerto. Pero claro, es que no tienes otra forma de poderlo hacer. Interesante. No voy a tío, qué complejo, ¿eh? No, y a mí me parece súper curioso porque son muchos debates sociales que muchas veces tenemos pues, tomando una cerveza o, yo qué sé, en típica conversación. Y es verdad que no sabemos contestar por falta de conocimiento. Y aquí pues, tenemos la oportunidad. De hecho, hay Sí, algunos sí. debates sociales, como por ejemplo uno que hemos traído ahí, Darío. ¿Quiere introducirlo? No sé. ¿Por qué estás hoy en plan presentador de televisión, tío? Porque me siento Claro. tío, me siento muy cómodo hoy. Es que no entiendo, tío. Y yo, una última pregunta. Con respecto a lo de los chavales estos que se declararon culpables, aún no encontrando el cuerpo, yo pienso, si el cuerpo se ha escondido,
es que ellos pues se quieren librar de este delito. Y el que se hayan declarado culpables me hace pensar, ¿lo han hecho porque se han arrepentido o porque como en las películas americanas tienen indicios de que han podido ser ellos, lo llevan a comisaría y le hacen un interrogatorio Pues- y les meten presión hasta que declaran? Pues muchos han dicho que lo han reconocido porque prácticamente les ha forzado la policía. Ajá. Porque prácticamente lo hicieron bajo presión. ¿Qué es lo que sucede? Tampoco podemos entrar dentro de esto para valorar el por qué lo hicieron o por qué lo dejaron de hacer, ¿no? Y es una buena salida decir que ellos declararon así bajo coacción por las consecuencias que podían tener o por el tiempo que estuvieron sometidos a un interrogatorio con policía. ¿Sabes? Ujú. Claro, es que volvemos a lo mismo. Es que las personas que cometen un delito intenten tapar lo que ha realizado es que es muy normal. El problema es que para nosotros o para el padre tienen unas consecuencias personales que son muy graves. Porque el hecho de no encontrarlo todavía te genera más inquietud, más sufrimiento, más dolor. Pero es que esto no es lo que se materializa en el juzgado. ¿Sabes? El juzgado se valora si tú le has quitado la vida o no. Ya, claro. Que es muy importante eso, ¿Sabes? se llama como el derecho a duelo, ¿no? El derecho a duelo que tú tienes que tener. En las víctimas las víctimas no, los familiares con desaparecidos muchas veces hablan de que tienen ese sentimiento vacío porque no son capaces de cerrar un Eso es. capítulo. Porque no han pasado el duelo de pérdida. Porque no han podido llorar a su familia. Exacto. No sabe en qué momento, si ha muerto o no ha muerto, Claro. y es una incertidumbre que muchos de ellos pues la declaran y la intentan compartir con el resto de que necesitamos que nuestros familiares o cercanos se investigue si están desaparecidos o le han matado. Claro, es que tú imagínate que tienes una hija, que esa chica tiene 15 años, que es tu única hija, y que esa chica desaparece y no sabes lo que ha pasado con ella. Y que pasan los días, y se sigue sin saber nada, pasan los años, se sigue sin saber nada, y al final, ¿en qué momento has perdido a tu hija? Porque tú sabes que un día desapareció, pero ¿en qué momento tu conciencia pasa a dar ese paso para no entender como que la has perdido, sino para entender que esa persona ha fallecido? Ujú. Porque a nivel psicológico, bueno, tú sabrás mucho más de esto que yo, pero tiene que ser muy duro para, por ejemplo, el padre de Marta dar ese paso para decir mi hija no está desaparecida, sino que mi hija ha fallecido a mano de estos señores. Ya. Cuando realmente no has visto el cuerpo, no ha llegado un día que desde ese día ha desaparecido y no lo has vuelto a ver. Claro, porque por instinto a lo mejor podemos tender a pensar, estará viva, estará por ahí, Claro, ¿no? A tío, lo Eso mejor. es. Siempre hay Hasta que no te lo confirman, un hilo. Eso es. tú no puedes decir, vale, pues aquí, ¿sabes? Es donde cambio yo mi mentalidad, empiezo a recuperarme. Eso es. Eso Sí. es. Si te pasa con un cáncer, si mañana, tú imagínate, mi padre falleció por un cáncer de páncreas, con un 97% de posibilidades de fallecimiento de las personas que son diagnosticadas. Yo te garantizo que te lo diagnostican y a pesar de que hay un 97% de posibilidades de que salga mal, tú te vas a aferrar al 3% de que salga bien. Entonces, ¿tú crees que si a un padre le dicen que su hija está desaparecida, va a ponerse en algún momento en la situación de que su hija esté muerta? Porque es la única cosa que no quiere bajo ningún concepto. Entonces, dar ese paso mental yo lo veo muy, muy duro. Ujú. Sí, no, total. Vale, cambiando un poquito de tercio, vámonos a otro caso. ¿Introduce Darío Sí, ahora la claro sección? que sí, por Marcos, favor? yo lo introduzco, compañero. Vamos al caso más sonado del año pasado. Rubiales. Que está ahora mismo disfrutando. Bueno, no, ya ha vuelto, ¿no? Ha vuelto de las vacaciones. Ha vuelto de República Dominicana. vuelto, tío. RD. Estaba rayado allí, Rubiales. Estaba rayado en República Dominicana con lo que había pasado. Estábamos hablando antes fuera de cámara, que esto también lo hemos comentado en lo que nos subió, poniendo la comparativa de penalmente por qué se ha juzgado o se va a juzgar a Rubiales de forma diferente al chaval que en el estadio del Rayo Vallecano le metió el dedo en el culo a Ocampos Correcto. en el saque de banda. Entonces, si quieres, primero hablamos un poquito del caso Rubiales, contextualizamos para la gente que aún no lo sepa, que yo creo que serán pocas, pero pues si hay alguien que no lo sabe, y luego pasamos un poquito al tema de Ocampos. ¿Qué pasó con Rubiales? Vamos a ver, lo que pasó con Rubiales es una cuestión muy sencilla. En España, realizar una conducta sexual hacia alguien sin su consentimiento es un delito. ¿Qué es lo que hace Rubiales? Rubiales, cuando España gana el Mundial Femenino y le entregan la medalla a Jenny Hermoso, lo que hace es que le da un beso, le da un pico. Evidentemente, lo que muestra Jenny Hermoso es que es sin su consentimiento. ¿De acuerdo? Pero a mí me parece mucho más grave que el beso. Entenderlo, vamos a ponerlo dentro de un contexto, es decir, me parece mucho más grave. Todo el mundo ha hablado del beso de Rubiales, ¿vale?
El beso de Rubiales, estamos hablando de una agresión, que en este caso no es una agresión violenta, es decir, el tipo penal ha hecho que prácticamente estemos en un espectro muy bajo. Es decir, lo que se debatía no es si Rubiales iba a entrar en prisión o no, era si Rubiales tenía que estar condenado por esto o no, ¿vale? Pero a mí hay una cosa que el resto de personas han pasado un poco por encima, que me parece mucho más grave que el beso. Lo de la reina. No, el hecho de que Luque, Riera, el resto de personas que eran parte de la federación realizaran presiones hacia esta señora para que cambiara su discurso. Porque realmente esto sí que lo veo peligroso. Es decir, que el que en ese momento de euforia Rubiales le diera el beso o no, lo único que vamos a discutir es si tenía una intención sexual en ese beso o no, y cada uno tendrá su opinión. Entonces, no voy a entrar en ese debate porque creo que es una cuestión más social, más civil el poder hacer que una cuestión jurídica mía, porque no es un delito que tenga una pena vinculada tan grave, ¿no? Pero lo que yo sí que creo que es grave, que no se ha dado tanto bombo ni se le está dando pues tanto conocimiento a las personas, es que desde la propia federación, que digamos que tiene una composición que es privada, pero que tendría que tener unos fines públicos, distintos intervinientes de la cadena de mando, ¿vale? Lo que hicieron fue intentar, digamos, coaccionar o chantajear a esta señora para que cambiara su discurso. Entonces, esto es mucho más grave que, desde mi punto de vista, que el hecho de darle un pico. Y de esto no se ha hablado. ¿Vale? Cuando yo lo conecto el beso de Rubiales con el tema de lo que pasó en el campo del Rayo, es por el siguiente motivo. Lo que pasó en el campo, lo que estamos hablando cuando Rubiales le da un beso a esta señora, estamos hablando de un beso que no trae violencia, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, cuando un sujeto le mete un dedo por el culo a otro, evidentemente sí que está empleando esta violencia. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención? Que la sociedad en este caso, en vez de llevarse las manos a la cabeza por decir que una persona que está trabajando de repente se encuentra con un sujeto que ha pagado por ver un partido de fútbol y que decide agredir a este señor que va a sacar de banda, ¿vale? Lo que más me llevo las manos a la cabeza es que la gente lo está viendo en un tono jocoso, en un tono cómico. Es decir, estamos hablando de que yo te puedo garantizar, vamos, yo no sé el resto de personas, pero a lo largo de mi vida he podido comprobar como muchas personas en momentos de euforia, en momentos probablemente más personales, sí que se dan esos besos. Lo que yo no he visto en mi vida es que alguien pase por la calle y le meta otro un dedo por el culo. Y me parece una situación muy grave. ¿Qué es lo que creo? Que en esta situación, no sé por qué, la sociedad parece que se pone una venda y entiende que en estos casos no debe entrar. Pero mi punto de vista es que me parece una agresión mucho más grave meterle el dedo por el culo a una persona que darle un pico a otra. ¿Pero eso es opinión o eso es basado en la ley? Esto te hablo basado en la ley, porque para que yo te meta un dedo por el culo, ¿vale? Habría que salvarlo con límites. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde metió ese dedo, ¿vale? Yo no sé si puedo determinar que existió penetración o no por haber metido ese dedo. Lo que no me pueden decir es que determinantemente, sin habernos entrevistado con Rubiales y con este sujeto, uno no tenía intención sexual y el otro sí. Porque eso es lo que yo te he mencionado antes, fue cuando estábamos fuera de cámara, que por lo que yo intuyo que la gente pues se puede molestar más por un caso o por otro, es porque creo que la gente ve intención sexual a lo mejor o ve un poco de deseo o llámalo como quieras en Rubiales, y que en esta otra persona de la grada que le mete un dedo en el culo al jugador, pues no lo ven. Por eso juzgan más a lo mejor a Rubiales. Pero claro, tú estabas diciendo, es que tú no te puedes meter en la cabeza del que está cometiendo esa acción. Tú te puedes ceñir únicamente a las acciones. Eso es. Por ejemplo, y obviamente la acción de Rubiales, el dedo en el culo a uno, pues... Claro, ¿qué fin buscas? O sea, simplemente para las personas que nos estén viendo, vale, vamos a alejar el tema de Rubiales porque ya te digo, uno puede tener un criterio y el otro puede tener otro. Pero si yo decido meterte un dedo por el culo, ¿qué estoy buscando? Porque desde luego yo no entiendo el proceso lógico que sigue esa persona para decidir tomar esa acción. ¿Vale? O te pongo otro ejemplo. Imagínate que el beso, en vez de habérselo dado Rubiales a Jenny Hermoso, se lo hubiese dado Jenny Hermoso a Rubiales. ¿Crees que hubiese tenido la misma trascendencia o se hubiese valorado si existía consentimiento o no? ¿O que se hubiese quedado en una broma en televisión? Yo tengo una duda. ¿Se valora el deseo sexual? El deseo. El problema... y con esto matizo el hecho de si un niño que no se declara homosexual le mete un dedo en el otro que, ¿sabes? Tú dices, no tengo ningún deseo sexual, lo hago por humillarte.
que igual tiene una Vale. ¿sabes? Más agravante. Y en el caso, por ejemplo, de que una persona le dé un beso a otro en el cual no comparta el deseo, o sea, no comparta los gustos. Pues Es decir, yo se lo di a Darío, yo me considero heterosexual y se lo he dado Pues fíjate, sin ningún tipo de deseo. esa premisa que estás diciendo tú está trayendo un problema muy grave a España. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con una situación en que los hombres, para evitar una ley de violencia de género, te dicen que quieren ir al registro y escribirse como mujer. Entonces, ¿por qué pasa esta cosa que es tan absurda? Porque no nos podemos meter en la cabeza de nadie para saber realmente lo que le gusta o lo que le deja de gustar, su intención, lo que pensaba, lo que valoraba en ese momento. Nosotros podemos valorar lo que hemos visto que ha sucedido, pero no podemos valorar lo que a ese señor le pasaba en la cabeza. Entonces, si nosotros dependiésemos ese título penal o ese tipo penal, solamente ese deseo sexual, simplemente con que esa persona nos dijera que no lo tiene, ya sería suficiente para entender que no comete el delito. Y diga al niño, no me ha gustado. Claro. Te lo he metido el dedo en el culo, he metido muy poquito porque no es penetración. O sea, el niño mintiendo como lo que tendrías que hacer para que no te caiga la condena. Y dices, no te he metido el dedo lo suficiente y de hecho no me ha gustado. Por lo tanto, salgo impune, ¿no? Es como el hecho de. Eso es. La ley Claro. según Víctor. No, es lo que estamos No, hablando. te estaba quitando un grano en vez de. ¿sabes? Claro, si el Que niño te miente, quita una pelusa. Claro. Un cacho Tenía, cereal. no, tenía un mosquito. Claro, Quería matarlo con puntería. Y yo a matarlo. claro. Es que fíjate, o sea, es que entramos en un contexto que no lo es. Porque tú imagínate que partimos de una premisa de. Tenía un mosquito. Que es que esto sucede, que es que hay gente. Imagínate que yo voy desde el campo, yo realmente soy un agresor sexual y a mí no me conoce nadie. Yo me meto en una fiesta de gente que no me conoce diciendo que soy súper gay, realmente, que me encantan los hombres, que mi novio está afuera y me meto diciendo, ay, Toca. qué bien. O sea, Está duro, ¿eh? Te han quedado genial la operación, tienes unos pechos. ¿Yo qué he hecho realmente? ¿Realmente tú puedes saber si yo soy homosexual o no? ¿Tú puedes medir cuál era la intención que yo tenía al tocar a este hombre? No lo podemos saber. Entonces, claro, el tema del asunto de lo que cada uno cree, de que cada uno cómo se siente, está haciendo que haya muchas personas que estén intentando inscribirse en el registro como hombre para intentar eludir una ley que no quieren cumplir, que es la ley de violencia de género. Entonces, claro, cuando te das cuenta que la gente está actuando así, te das cuenta que jurídicamente tenemos un problema. ¿Has tenido algún caso o Tengo- alguna experiencia cercana? Claro, es que tengo mucha gente que me plantea esta situación, pero es que es actuar en fraude de ley. O sea, al final, evidentemente, trae unas consecuencias porque evidentemente se están derivando sobre todo en qué sentido. En el que si yo me siento mujer, ¿de acuerdo? Cuando voy, por ejemplo, a hacer las oposiciones como bombero, accedo dentro de unas plazas, De un baremo. eso es, de un baremo inferior al que accedo cuando soy hombre. Entonces se están desprendiendo muchas consecuencias de este tipo de inscripciones. Ahora, desde mi punto de vista, cuando nosotros hablamos de derecho penal, no hablamos de lo que un sujeto, cómo un sujeto se siente o se deja de sentir. Hablamos de lo que el sujeto ha hecho. Y para mí, Ya. cuando hablamos, por ejemplo, de que en los delitos solamente se vean desde una perspectiva de género, para mí estamos incurriendo en un error por completo, porque te garantizo que agresiones sexuales se producen entre homosexuales, entre heterosexuales. Delitos de lo que conocemos como un delito de maltrato dentro del ámbito familiar, que se traduce en un maltrato en violencia de género, se produce en una relación de hombres, de mujeres, de hombre y mujer, se produce en todo tipo de relaciones. Entonces, ¿tiene sentido que nosotros estamos utilizando la ley solamente para cuadrar al 30 al 50% de las relaciones sentimentales de este país? Desde mi punto de vista, no, porque estamos dejando fuera de la ley a un campo muy amplio también. Entonces deberíamos regular algo que regulase o todas o ninguna, pero no algo que se queda a medias tintas. Es complejo, tío. Luego también hablaste del caso de, por ejemplo, Pepe y Casquero. Dos futbolistas, hace ya muchos años, es súper sonado. A Pepe se le va un jugador del Madrid, defensa, se le va la olla Eso es. y empuja a Casquero, a un jugador del Getafe. Cae al suelo Casquero y Pepe se desentiende del balón y le pega, creo que son 3 patadas. Una en el culo y 2 que casi rozándole rozan la la cabeza. columna vertebral, que lo podría haber dejado en shock. Eso Luego le es. pega un puñetazo a otro, en fin. Tú decías que... Pensaba que iba a decir paralítica. ¿Qué he dicho? En Le shock. pegó 2 patadas en la columna que lo podría haber dejado en shock. No te preocupes. Yo pensaba que iba a decir paralítico. ¿eh? El victimismo de alguien del Barça. Que básicamente tú decías que eso tendría que ser juzgado
penalmente, no solamente con la ley del fútbol, de Claro. una roja y adiós. Claro, es que desde mi punto... O te pongo otro caso, el caso de Zidane en la final del Mundial cuando le pega el cabezazo a Materazzi, o el... Fíjate o- que o la son todos del patada de Madrid, Can- ¿te has dado cuenta? Sí. No, Bueno, te- Dani te Alves po- está por ahí. No, en la fábrica, ¿no? Te pongo el Dirían, caso, por ejemplo, de Cantona. Cantona, el... Pero ¿por qué si todavía tiene pulso? Claro, es que esta es la realidad. O sea, de todo esto nacen memes porque es que es surrealista que una situación en la que un señor decide, una vez que está jugando al fútbol, decide cuando el señor cae en el suelo patearle, pues no sé si son 2, 3 veces o las que sea, decir que esto queda dentro del fútbol. O decir que la patada que le pega a Cantona a un aficionado queda dentro del fútbol. Coño, Maradona O- cuando no queda otro de la rodilla. Eso Ya es, ves. o la situación de Maradona. Para mí esto no es deporte. Igual que cuando nosotros hablamos de un deporte de contacto, si yo hablo de que nosotros llegamos a un acuerdo en el que yo te puedo pegar en X partes del cuerpo, si yo cometo un golpe ilegal a sabiendas de que te voy a causar una lesión y con eso voy a ganar la pelea, está muy bien que tú a ese tío le puedas suspender. Pero es que a lo mejor lo que has hecho ha sido fracturarme una costilla y que la tenga clavada en el pulmón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la realidad es que una cosa es el deporte, que está muy bien, pero cuando el deporte excede a unas líneas donde sobrepasa unos riesgos que la sociedad no admite, debería intervenir la ley. Pues no tiene ningún sentido que nosotros digamos, o por ejemplo el caso de Luis Fabiano y Diego cuando se pegaron en la Romareda. ¿Tú crees que tiene sentido cuando este deporte lo están viendo gente en todo el mundo, niños en todo el mundo, que a estos señores que se pegan en medio de la Romareda no vengan dos señores que son policías, les detengan, se los lleven y digan, oiga, mire, es que el mensaje a los niños debe ser que en un campo de fútbol ni en ningún sitio debes liarte a puñetazos con otra persona? O el Pero bocado de Luis sería Suárez. chocante, ¿eh? O el bocado de Luis Suárez también. O el bocado de Luis Suárez, o cuando Mike Tyson le arranca la oreja al, Claro. al otro. Bueno, es que esto, o esto no el- es deporte. O el boxeador que hace trampa y se pone yeso en los guantes, creo que fue, y no, fue porque le pegaba muchos cates en la nuca, me parece. Y el árbitro como que Sí, permitió sí, y sí, lo le dejó. dio unos cuantos cates ilegales aquí. y El lo tío dejó se quedó vegetal. vegetal. Claro, pues eso es de lo que estamos hablando. Oye, yo cuando admito entrar a boxear, yo admito entrar a boxear con unas normas. Si tú deliberadamente te las estás saltando, tú no estás boxeando conmigo, tú me estás intentando lesionar. Claro. Entonces, si tú me estás intentando lesionar desde mi punto de vista, ahí ya no debe intervenir el derecho. Lo que debe intervenir, no debe intervenir el deporte, perdón, debe intervenir el derecho penal. Porque al final el árbitro no deja de ser una persona que de común acuerdo, una federación de fútbol es un ente privado, una federación de boxeo es un ente privado. Es decir, 4 señores han decidido que este señor tiene capacidad suficiente para regular esta pelea o para regular este partido. Vale, muy bien, pero si el partido se le ha excedido, deberá intervenir en este caso la policía, deberá intervenir el órgano que sea competente para poder controlar la función que no está cumpliendo este señor que es el árbitro. Ojalá, tío. Una Ojalá. situación. Imagínate, 2 personas, una pareja, un chico y una chica. Me lo invento, ¿eh? Van por la calle, un tercero mira a la chica, le toca el culo, por ejemplo. Y ahora el novio reacciona y le mete 2 puñetazos al otro y lo noquea. ¿Qué le podría pasar? ¿Qué consecuencias podría tener esta persona que ha pegado 2 puñetazos? Pues podría pasar que le responsabilizasen de haberle pegado 2 puñetazos. La cuestión es cuando lo ha noqueado es qué lesiones le ha causado. Porque dar un puñetazo en sí no es un delito. Lo que tiene que ver es la lesión que... Vamos a ver. Dar un puñetazo sí es un delito, ¿vale? Lo que tenemos que determinar es cuál es el resultado de haber dado ese puñetazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te haya abierto la ceja y te tengan que poner puntos, ¿de acuerdo? Que te haya dado un bofetón y no tengas absolutamente nada o te haya dado un golpe en la tripa. ¿De acuerdo? Cuando tú me dices que le has dado X puñetazos para dejarle cao, no es lo mismo que ese señor le haya tocado el culo y haya intentado salir corriendo, que ese señor después de tocarle el culo le haya intentado volver a tocar, por ejemplo, los pechos. ¿De acuerdo? Si ese señor le ha tocado el culo y ha salido corriendo, tú lo que estás haciendo es pegarle un palizón porque lo que le ha hecho a tu novia. Tú no estás defendiendo a tu novia. Es el caso que hablamos, por ejemplo, del hombre, ¿no? Tenemos que determinar cuál es tenemos que determinar cuáles son los hechos que vamos a enjuiciar. Porque no es lo mismo que yo, imagínate, que te coja el culo y me mantenga agarrándote, que yo coja, te haga así y salga corriendo. ¿Entiendes? Probablemente yo haya cometido un delito igual al haberte tocado, perfecto. ¿Qué cantidad de Pero tu matices, reacción, claro, probablemente no sea igual de justificada en una situación que en la otra. Entonces, a lo que se puede exponer esa persona cuando le pega esos 2 puñetazos, que se enfrenta a un delito de lesiones. ¿Y eso qué podría acarrear? Depende de las consecuencias que tenga. Normalmente no suelen ser penas muy graves y si no tiene antecedentes no va a entrar en prisión. Pero ¿qué suele suceder muchas veces? O tengo clientes que han tenido la mala suerte de al darle esos 2 puñetazos sacarle un diente. Y entonces en ese momento las acusaciones están pasando los 3 años. Conocemos a gente que le ha pasado eso. 3 años. 3 años. Joder, tío. Porque se entiende que te están extirpando un miembro. Claro, claro. Y va por el agravado de lesiones. Claro. Ujú. O sea, Joder. es lo mismo un dedo que el meñique, Es lo por mismo ejemplo, un que dedo tú que un dices, el diente. meñique Un no es diente, muy hostia, útil. tío. Lo ¿Qué es mismo, un diente? un diente. Darío,
desde aquí, mucha suerte. Esperemos que Ah, estés bien. Que Es no- verdad. no tengas problemas. Darío MH. Te queremos mucho. 3 añitos, bro. Pasa nada. Lo sabes. Eso pasa rápido. Bueno, cuando salga, sale fuerte Sale ahí la gente fuerte. esperándote. Oye, ¿y el bofetón que le has mencionado que no te deja ningún tipo de marca? Pues al final no deja de ser un delito leve. Es un delito de lesiones leve y normalmente lo vas a pagar con una multa y con una indemnización. ¿De cuánto vale un bofetón? Pues normalmente por 90, 180 euros lo tienes hecho. Bueno, Enteramente escúchame. 180 De hecho, yo tuve un barato. cliente que fue muy gracioso, que le partió la nariz le partió la nariz, se había peleado porque el tío le había puesto los cuernos su novia con este tío. Entonces este fue y le partió la nariz. Y el tío era un cabrón, el otro era un vacilón, le había estado vacilando en varias ocasiones, tal. Entonces este fue directamente y le partió la nariz. Y negociamos y nos costó el abono de la nariz 1.500 euros. Que es muy, barata. Joder, muy barata. sí, sí. Muy barata en proporción a lo que te podría haber. Rinoplastia, pues, Bueno, más pues caro. cuando le tocó la última palabra a este señor, le dijeron, bueno, ¿tiene usted algo más que añadir? Dijo que si llego a saber que solo me cuesta 1.500, se la parto 2 veces. Y ahí pasó algo, rollo. Se quedaron todos pálidos y continuó la vida de todo el mundo. Pero Ah, sí, que no, Sí, sí, no sí, sí. hubo Sí, sí, ninguna sí. consecuencia. sí, pero fue la respuesta. Pues además es un chico que yo conocí y le tengo bastante Hostia, cariño. tío. Y le salió del alma decirle, si lo llego a saber que solo son 1.500, se la parto 2 veces. Joder, tío. No, yo pensaba que iba a tener como algún agravante o algo así el haber dicho eso. No, lo dejaron todo un poco en stand-by. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Imagínate, claro. Claro, Si claro. una persona le dicen, es tu último testimonio, consiste en que quedes bien. Claro. O ya que, bueno, has pactado, por lo menos, yo que sé, un perdón, un X, ¿no? No. En plan, disculpa. Claro, claro. Pero claro. no dijo. Si llego a saber que vale este importe, se la parto 2 veces. No veas. Ya mencionando anécdotas, algún alegato así curioso a mencionar, porque este me parece bastante bueno. Claro, pues es que he tenido muchos casos, tío, que son realmente surrealistas. Y te encuentras con posiciones que son una verdadera locura. Lo que pasa es que intento siempre que normalmente las personas, cuando doy muchos detalles de sus casos, los suelen identificar o los pueden identificar personas que son de su entorno. Claro. Entonces siempre prefiero cuando, pues en situaciones así que comento de podcast, etcétera, prefiero comentar los casos de otro que ya se han metido en el marrón que Claro. verme en la tesitura en la que le tenga que dar Claro. explicaciones a los míos. Vamos, que no Ya, vamos a ya. decir nada. Vale, bueno, siguiente punto. Daniel Alves. Dani Alves, ¿sabéis que ¿Del Barça? salió? No, tío. Ya de última está fuera del Barça, ¿no? Está en Está México. en el Cárcel Fútbol En Club. el Cárcel Fútbol Club, tío, estaba. No veas el equipazo que tiene el Cárcel Fútbol Club, ¿eh? Hombre, en el Lleno Williams. brasileños, Se tío. fala portugués, ¿eh? Es de Sí. loco, ¿eh? Ronaldinho, Dani Ronaldi. Alves, Y yo te Robinho. imagínate el momento de salir al recreo de la cárcel, tío. Arreglado te lo pasa. Echar una pachanguilla, ¿sabes? Y el momento de elegir jugadores. Yo capitán. Y está ahí Ronaldinho, Sí, ¿sabes? sí. Y yo las peleas que tendría que haber por elegir a Y Ronaldinho yo para ganó. tu equipo, Sí, tío. se supone, dicen, que ganó el torneo de la cárcel de Ronaldinho, ¿sabes? Eso dicen, ¿sabes? De hecho, dicen también que aprendió algunos trucos nuevos. Aprendió a pinchar el balón. Bueno, Dani Alves, que lo que iba a decir básicamente es que hubo mucho revuelo, todo el mundo conoce el caso, pero hubo mucho revuelo porque se decía en redes sociales que la libertad vale 1 millón de euros. La libertad de violar a alguien vale 1 millón de euros. Luego estuve yo leyendo por parte de algún que otro abogado en Twitter haciendo hilos diciendo a la gente que dice eso que son gilipollas porque no tienen ni puta idea de derecho y que lo único que hacen es sensacionalismo puro y duro para Eso llenarse de visitas y de retweets y de favoritos. Eso es. Lo típico. Entonces, ¿por qué no es correcto decir que la libertad de Dani Alves y la libertad de violar a una persona vale 1 millón de euros? Vale, lo vamos a dividir en 2 partes la explicación, ¿vale? Una en cuanto a la medida de seguridad que se ha tomado, que es por la que entró en prisión y que es lo que ahora se ha suspendido y por eso está en la libertad, y otra en relación a la sentencia, ¿vale? ¿Por qué la gente dice que la libertad de Alves vale 1 millón de euros? Porque Alves ha vendido una entrevista a una revista que ha depositado ese 1 millón de euros y con ese 1 millón de euros ha podido salir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la realidad? Cuando a Alves Pero Alves no tendría 1 millón de euros para él poner esa fianza. lo que dice es que no lo tiene. De hecho, normalmente muchas veces, si te fijas, hay muchos futbolistas que están completamente arruinados o que los ingresos los tienen en otros sitios. La explicación realmente en este caso es que no lo sabía. ¿Vale? Sí. No puedo determinarte porque no tengo control a las cuentas de Alves ni sé los contratos que tiene para poderte decir sí o sí no. Pero te puedo garantizar que los 150.000 euros de la víctima los ha pagado Neymar también. Entonces no me extrañaría que sí que pudiera verse en una situación en la que económicamente no tenga la misma solvencia que todos creemos. ¿Vale? Y De también, hecho, Ronaldinho, cuando entró en prisión, entró porque le debía dinero a la hacienda brasileña
porque se había construido unas casas en unos territorios que eran ilegales y se las habían tirado abajo. Entonces este fue uno de los principales motivos por los que empieza a tener estos problemas y Ronaldinho prácticamente en Brasil está arruinado. ¿Vale? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Dani Alves? Dani Alves, cuando le llama a policía, se persona en comisaría, que se persona de forma voluntaria, y va a un procedimiento judicial que se va a iniciar por la agresión sexual, que es en la que posteriormente se la ha condenado, pero a su vez se hace una vistilla por la que se le pide que haya prisión provisional. ¿Qué es lo que decide el juez? Que sí que tenga. ¿Por qué se decide que Dani Alves tenga prisión provisional? Por el riesgo de fuga. Porque entienden que un brasileño que tiene contratos fuera de España existe riesgo a que se fuga y que no se presente en el procedimiento como hizo Robinho. ¿Vale? Porque además, como tiene tantos medios, tiene mucha facilidad para poder coger, largarse y no exponerse a este procedimiento. ¿Vale? Yo ahí discrepo un poco de la visión del juzgado. ¿Por qué? Porque Dani Alves tenía contratos tiene propiedades, tiene casas en España, tenía vínculos con España y además, bueno, sus hijos posteriormente a esto se inscribieron en España, que fue uno de los motivos que intentó acreditar la defensa para conseguir que saliera, pero es que además... De hecho, tiene doble nacionalidad, me parece, ¿no? ¿O no? Sí, pero es que es precisamente esto. Pero es que además, cuando le llama a policía, a él no le detienen en un aeropuerto intentándose ir. A él cuando le llama a policía para que acuda a declarar sobre esto, se persona de forma voluntaria. Entonces yo creo que la medida de prisión preventiva para Dani Alves es una medida muy gravosa para las circunstancias reales del caso. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que tiempo después la prisión preventiva se puede tomar por un tiempo determinado. Es decir, tú no puedes estar en prisión preventiva toda tu vida. Tienes que tener un juicio, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Como Dani Alves se ha expuesto al primer juicio, ya ha sucedido y ya tiene una condena, se entiende que ya no existe ese riesgo de que no se persona el procedimiento judicial. Entonces, lo que han hecho ha sido rebajar las medidas de seguridad en cuanto a la prisión y determinar que no es necesario que espere en prisión hasta que se resuelva el recurso, ¿de acuerdo? Sino que con que deposite X dinero para garantizar que se vaya a presentar es suficiente para que pueda esperar a esta sentencia desde fuera. Por esto Dani Alves ha salido de prisión. ¿Vale? No hay ningún otro motivo mayor. Pero es que cualquier otra persona en sus circunstancias también habría salido. Es que le devuelven el dinero, ¿no? Si se presenta, ¿no? Claro, claro, porque esto es una fianza para que tú te presentes allí, es decir, para garantizar esto. Que no es que ahora sea libre y... Claro, pero es que además yo te digo una cosa. Aquí sí se pone la fianza en proporción a los posibles ingresos que tenga este señor. ¿Tú crees que tiene lógica o que a cualquiera de nosotros si nos pusieran una fianza de 1 millón de euros conseguiríamos salir de prisión? No. ¿Y tú crees que una fianza de 1 millón de euros es habitual en un juzgado? ¿Vale? Pues esto es lo que sucede en proporción a la medida de seguridad y por lo que Dani Alves está en la calle. ¿Vale? Ahora, lo que dice la gente es una violación vale 150.000 euros porque con 150.000 euros han conseguido rebajar la pena. ¿Vale? Dicen, claro, es que si tienes dinero te vas a librar de una violación. Lo primero que este señor, a pesar de tener dinero, ha cumplido X años en prisión. Es decir, no se ha librado por el hecho de tener dinero. Y lo segundo es, os lo voy a reflejar con 3 casos para que entendáis exactamente qué es lo que quiero decir. La víctima de la manada, ¿vale? Fue violada por 5 chicos que además le grabaron, le humillaron y le metieron dentro de un portal forzándola a que sucediera todo esto, además de luego robarle el móvil y salir corriendo dejándola tirada, ¿vale? Por estos hechos que son tan graves, se entendió que la indemnización que debía recibir la víctima era de 100.000 euros. Es decir, 20.000 euros por cada uno de los miembros que integraron esa manada, ¿no? La indemnización tiene que ir dirigida a reparar el daño, no a enriquecer a una persona. Es decir, a reparar el daño que tú has ocasionado. En el caso de la manada se estimó que el daño se valoraba en 100.000. En este caso, te puedo garantizar que yo tengo muchísimos casos en mi despacho, pero muchísimos, y no he tenido ninguna indemnización por una violación que haya superado los 20.000 euros. Y no voy a entrar en quién realiza la violación o quién la deja de realizar. Lo que te voy a contar es un caso de una chica que llevo que tiene 17 años, que un día, volviendo a su casa por la noche, es violada. Y es violada por un grupo que no vamos a identificar para no meternos en motivos de si pudiese ser de una etnia o si pudiese ser de otra, ¿vale? Sino que esa violación se realiza dentro de un entorno donde hay un grupo de por medio, ¿de acuerdo? Desde que sucedió estos hechos y esta chica fue a denunciar, cada vez que nosotros hemos ido a ese juzgado, nos han estado persiguiendo y amenazándonos ese grupo de personas para que retirásemos la denuncia. Eso mismo se lo han hecho a la chica cada día de su vida, así durante 2 años y medio. ¿Sabes en cuánto ha considerado el tribunal que valía que violasen a esa chica?
9.000 euros. Y menor. Y siendo Madre menor. mía. Y son 9.000 euros cuando te puedo garantizar que a esa niña llevan 2 años intentándola arruinar su vida. ¿Te parece lógico que hayan indemnizado con menos importe a la chica de la manada o a esta chica que te digo yo que a la víctima de Dani Alves? ¿Y eso por qué? Pues porque hay una realidad, desde mi punto de vista, y espero no tener muchas críticas por esto, ¿de acuerdo? Pero cuando tú acudes a un juzgado, el hecho ya no lo puede cambiar nadie. Desde ahí hay personas que saben sacar más provecho de la circunstancia o menos provecho. Y hay una realidad. Es decir, lo que ha pasado es un hecho deleznable que evidentemente tiene que generar un repudio social muy grande, pero también hay una realidad que es objetiva, que con la indemnización que ha recibido, evidentemente ha hecho un buen negocio. ¿Por qué? Ujú. Porque si estamos hablando de que te violen un grupo criminal cuando eres menor vale 10.000 euros, si tú por ese mismo hecho te has llevado 15 veces más, evidentemente has hecho un buen negocio. Pero no lo entiendo. ¿En qué se basan para determinar, vale, tu sufrimiento en este caso vale 9.000? Es que yo tampoco lo entiendo, porque Claro. yo tampoco lo entiendo. Y al final yo creo que esto es un muy mal mensaje a la sociedad. Ya. Es Joder. muy buena pregunta. Y Ujú. mi duda es, ¿hay un perito del dolor? Vamos a decirlo así, de la gravedad. Vamos a ver, ¿Hay un perito que cuantifique el dinero que te tienen que dar cuando te matan? Cuando a la familia, por ejemplo, 200.000 euros que has mencionado. Sí. De esto, Para que, el precio de lo que vale una vida o una lesión o un X está tasado por la tabla de accidentes de tráfico. Es decir, si te fijas, todos sabéis que cuando tenéis un accidente de tráfico te lo tasan por los días y las secuelas. ¿De acuerdo? Eso mismo se aplica en un juzgado de lo penal y se le pone una recarga a la indemnización de un porcentaje por estar dentro de un procedimiento penal. El problema es que el sufrimiento psicológico es muy difícil de cuantificar y de valorar, porque es muy difícil medir cuánto sufres tú o qué implicaciones tiene ese sufrimiento. Lo cierto es que las implicaciones que tuvo, desde mi punto de vista, las consecuencias que tuvo el tema de la manada, pues son consecuencias muy, muy graves. Y no tiene sentido que en un procedimiento como el de la manada estemos cuantificando esa indemnización en 100.000 y en el procedimiento de Dani Alves por mediar a un futbolista lo estemos cuantificando en 150.000. Porque no estamos mediando cuánto daño se ha realizado a la víctima. Estamos mediando quién es la persona, cuánto dinero tiene la persona que ha realizado la violación. Ya. Y creo que esto es un muy mal mensaje a la sociedad. Ya. nos quedamos con eso. Hay buenas críticas, ¿eh? Tengo Hay que hacer chicas, tarea, ¿eh? tengo chicas que son violadas por señores que son insolventes y que no reciben un euro en su vida. Esas chicas, esta sentencia les parece un insulto. ¿Entiendes? Porque esas chicas parece que las hayan violado a ellas vale mucho menos que te viole un futbolista. Y lo que cuando nosotros nos encontramos esta sentencia y decimos, es que vale 150.000 euros, no. Es que 150.000 euros es 15 veces más de lo que está pagando un señor en la calle por hacer esto. Entonces, ¿en relación a qué ponemos esto? Porque otro señor con haber depositado 5.000 hubiese tenido lo mismo que Dani Alves. Entonces, este señor le ha costado... O sea, ¿es justo decir que una persona porque pague dinero va a salir de prisión? No es justo decirlo si no tenemos en cuenta que todas las personas tienen la misma posibilidad que ha tenido este señor de tenerlo que realizar. Y a cualquiera de esas personas le hubiese salido más barato de lo que le ha salido a Dani Alves. ¿Dani Alves presunto todavía o ya se ha... No, como ya ha sido condenado... Ha sido condenado ya, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Podemos Vale. decirle culpable, ¿eh? Podemos decirle culpable. Y le podemos decir violador. Sí. Bueno, violador no podríamos decirlo. No sé, sí, porque casi. no podemos. La verdad que no sé cuál es el relato de hechos que al final se ha incluido dentro de la sentencia. Ajá. Pero de momento podemos decir que es ¿Culpable de algo? O sea, es... Culpable de algo es, la sentencia está recurrida. Vale. Y por último, y ya nos vamos a comer, caso Barbate. El caso de los 2 guardias civiles asesinados por una narcolancha. Eso es. Básicamente, ¿qué He va a metido pasar? una palabra ahí sobre la que vamos a hacer todo el debate. Asesinato. Eso es. Es que... Y te voy a explicar por qué. Mira, lo primero que quiero decir que como en el caso del señor mayor, yo estoy personalmente o en relación a mi ética, soy completamente contrario a lo que te voy a explicar jurídicamente. Vale. ¿Vale? Pero ahora... Qué difícil es eso, ¿eh? Sí, porque además sucede una cosa. Muchas veces cuando hablas parece que lo dices porque realmente esta sea tu opinión. Y me jode mucho que realmente la gente pueda pensar que esta es mi opinión cuando pienso lo contrario. Pero lo cierto es que cuando tú me pides una opinión profesional, debo intentarte ser lo más honesto posible
intentarte dar una respuesta técnica, no la respuesta de un fan o de un hooligan. Entonces, por eso te voy a dar, o por eso quiero que planteemos el debate desde esta perspectiva. Seguramente ¿vale? en los comentarios de este vídeo mucha gente no habrá llegado a este punto y no habrá escuchado esto y seguramente opinen cosas acerca de este podcast que sean contrarias realmente a lo que sea una opinión personal y no un tanto profesional. Pero bueno, eso es una cosa que al final... Pero que comenten. No, está claro. A ti te gusta que te comenten. Porque el algoritmo sube. Claro. Entonces, venga. Pues mira. ¿Fue asesinato o no fue asesinato? Pues mira, es que es muy difícil poderlo valorar. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, lo que todos hemos visto es un vídeo en el que una narcolancha está durante X tiempo, no te sé decir si son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, vacilando a unos policías yendo de lado a lado mientras que los policías le siguen. ¿De acuerdo? Después de este tiempo en el que la narcolancha está yendo de punto a punto dentro de la misma bahía, en un momento dado es cuando la narcolancha embiste la embarcación de los agentes y es cuando pone fin a la vida de estos señores. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay tanta discusión de asesinato, homicidio imprudente? ¿Por qué existe este debate? ¿Vale? Porque lo que nos dice la ley, evidentemente hay una cosa que es innegable, ¿vale? Que es que estos señores le han quitado la vida a estos agentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Que desde el homicidio imprudente, que van, si mal no recuerdo, de 1 a 4 años, al asesinato, que va de 15 a 25, o de 20 a 25, perdón, hay un espectro de pena que hace que estos señores vayan a pasar toda la vida en prisión o realmente solamente vayan a pasar un tiempo. ¿Vale? ¿De qué depende que vayan a pasar mucho tiempo o que vayan a depender poco? De lo que acabas de decir tú, de que sea asesinato, que sea homicidio o que sea homicidio imprudente. ¿Y de qué depende esto? Depende de lo que el piloto de la narcolancha se representase al momento de estar conduciendo esa narcolancha. ¿Vale? ¿Qué factores se están metiendo en cuenta para considerar, como tú dices, que es un asesinato? Pues meses antes, por lo visto, la Guardia Civil en una operación había matado a un amigo del piloto de la narcolancha. Entonces, este señor se había manifestado en ciertos ambientes diciendo que él quería venganza por lo que había sucedido. ¿Esto en qué se traduce? En que esta persona, desde que estaba en la lancha, sabía que quería pasar por encima de los agentes y que lo que quería hacer era quitarles la vida. Por tanto, se presume que actuaron en alevosía y se presume que ese homicidio no es un homicidio, sino que es un asesinato. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que plantea esto? Mi perspectiva te desprende otro punto de vista que probablemente sea el que utilice la defensa de estos señores, que es, oiga, si yo he estado 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos vacilando a la policía yendo de sitio en sitio, ¿por qué usted cree que ha existido un clip en mi cabeza por el que he decidido utilizar la embarcación no para vacilarles, sino para pasarles por encima y matarles? Porque estamos hablando de una noche que estamos a oscuras, con mala mar, y en la que he estado 40 minutos sin querer realizar esta conducta. Si yo quiero matar al policía, ¿no hubiese sido mucho más fácil que antes que pueda continuar dando mensajes que directamente le hubiese pasado por encima? ¿Y no hubiese esperado esos 30, 40 minutos moviendo mi barco de un sitio a otro? El problema de todo esto es que si yo no me represento que esto es lo que podía suceder, si yo lo que he perdido es el control de la embarcación, podrá suceder como cuando cojo un coche y genero un accidente, que podría haber cometido un homicidio imprudente. Si yo podía representarme eso que implicaría una pena de 1 a 4 años. ¿Qué significa representarte? Representarte significa que en el momento que este señor iba conduciendo la lancha, ¿vale? En tu cabeza pudieses imaginarte como resultado posible que pudieras matar a estos policías. Ajá. Vale. Que no estaba entendiendo. Vale. ¿Qué va a suceder? Que cuando se imputa a estos señores, ¿crees que es lo mismo imputarles el haber cogido la lancha con la intención de pasar por encima de ellos y a quitarles la vida? ¿Crees que es igual que haber perdido el control de la lancha y haberse estampado? No tiene nada que ver. Claro. Pues este va a ser el debate que se va a generar. ¿Por qué? Porque si no se puede conseguir acreditar que estos señores sí tenían ese grado de representación y además volitivamente querían y habían utilizado esto de la embarcación en unas mejores condiciones, es decir, que lo hubiesen pasado por encima y los hubiesen matado, si nosotros podemos acreditar en el juzgado que estos señores se representaban que lo que iban a hacer desde el principio era pasar con la lancha por encima de ellos porque con esa lancha les podían matar, ¿de acuerdo? Y había un asunto pendiente y este señor se había manifestado, entonces tendremos asesinato. Si no podemos acreditar esta situación anterior y solo podemos acreditar que este señor se representaba que pasando con la lancha por encima de ellos los podía matar, entonces tendremos un homicidio. Y si este señor lo único que ha hecho ha sido perder el control de la lancha,
entonces tendrá un homicidio imprudente. Y el problema es que nosotros en España tenemos que actuar bajo la premisa de presunción de inocencia. Todo el mundo está prejuzgando a estos señores porque son narcotraficantes, ¿de acuerdo? Y porque estaban vacilando a la policía, y esto es un problema social aquí en el sur. Y yo de ahí no te quito ninguna coma. Pero que estos señores sean traficantes es lo mismo que estos señores sean asesinos y que quieran matar a esos guardias civiles. ¿O cabe la posibilidad de que estos señores simplemente hayan perdido el control? Hombre, cabe la posibilidad, claro. Yo planteo a lo mejor algunas dudas. No, es Me así. encanta. Invitado a un juicio. A ver. Como cabe. Ha sido muy buena intervención. Yo no sé por qué le iba a pasar por alto, pero verdad que... Lo que quería decir es que no porque unos señores estén traficando, ¿sabes? Los convierta directamente en asesinos. Obviamente está haciendo cosas muy cuestionables, pero puede ser que haya sido sin querer. Igual que puede ser que haya sido queriendo también. Hablamos el caso, los mismos casos que hablábamos nosotros antes, ¿no? Nosotros estamos viendo los hechos desde una perspectiva de fuera, influenciados por lo que nos dice la prensa. ¿De acuerdo? Pero si nosotros viéramos lo que sucedió ese día, o nosotros solamente viéramos el vídeo sin ningún comentario de ningún técnico, de ningún jurista, sin saberlos, ¿vosotros creéis que sería tan claro que estos señores, su única intención desde que se subieron a esa lancha era pasar por encima de la policía? Claro, Que su intención no era traficar, su intención no era vacilar, es que la intención de ellos, lo que ellos se representaban al momento de coger el barco, no era que iban a realizar un acto de entrega, sino que lo que presumían era pasar por encima de unos agentes a matarlos. O que a lo mejor querían huir en ese momento ya y pasarles, pero no tenían intención de matarlos. Claro, si querían A lo huir, mejor. tú no es lo mismo huir y perder el control, porque tú tienes muchos años conduciendo esas lanchas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a esos señores se les tome declaración, no es lo mismo que ellos digan, oye, es que mira, yo pretendía huir y vino un golpe de mar y me metí encima de ellos. O es que mira, es que ellos no llevan las luces, no llevan unas luces que fueran determinantes, perdí el control y me fui encima de ellos porque ni os vi. O quería romperle. No sé si iban ellos en una lancha. Inutilizarla, ¿te refieres? Inutilizarla, claro, y simplemente eso, para que no me siguieran, a lo mejor. Claro, pero cuando yo para inutilizar tu barca lo que hago es golpearte con la mía, sí. Yo me puedo representar que tú en una noche de tormenta caigas al mar y te ahogues. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, si mi intención es golpearte la lancha para inutilizarla, me puedo llegar a representar que te puedo llegar a matar. Ajá, ahora, verdad. Si yo lo que quiero es huir de ti, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es ir de punto a punto. Estos señores, imagínate que estuviéramos hablando de que toda la bahía es como esto. Sí. Ellos cogen la lancha ahí. Sí. Y de esa lancha, cuando se acerca la policía, cambian al otro lado. Cuando la policía va al otro lado, cambian la lancha y se vienen aquí. Después se van más adelante. Después se van al otro lado. Entonces, si estos señores han realizado esta conducta, ¿por qué cuando acuden ya y directamente no deciden ir con la lancha y pasarles por encima para quitarles la vida? A lo mejor es que estos señores realmente su representación no va dirigida a quitarle la vida a estos agentes. Y a lo mejor no es un asesinato como nos narran. Yo tengo una duda sobre eso. Porque, bueno, partiendo de la base que yo entiendo que si tú eres un piloto de narcolancha, Vale. No deja de ser un piloto y como un piloto no entiendo que eres un profesional. Entonces, vale. Si a Fernando Alonso en una carretera normal o lo que sea, incluso una carreterita normal de montaña, aunque sea, con un coche, coge y decimos, no, es que ha atropellado ¿sabes? A una persona allí. Tú dices, tío, es que va pilotando Fernando Alonso. Si a lo mejor va mi madre sin gafas, pues lo puedo llegar a entender. A ver, claro, más o menos pilotan igual. Claro, pero ahí partiendo de la base que hay una persona que posee un conocimiento y una experiencia con una nave que está habituada a pilotar en una zona que no está en mar abierto, sino por mucha tormenta que haya, hay un puerto y hay una zona que no está con altas corrientes, como puede ser un mar abierto. Quiero entender que tiene el conocimiento suficiente como para medir tu distancia y tu maniobrabilidad. Sumado a... O sea, eso parte de la base que te estoy dando una potestad de conocimiento de uso de la nave. Pero yo hay un detalle que durante el podcast de hoy se me ha planteado desde el principio, por ejemplo, con el Pepe, bueno, el señor de la escopeta, ¿no? Que es el hartazgo, ¿no? Hay el hartazgo, cuando la gente está harta de algo, ¿sabes? Que no, igual que soy andaluz intentaba pronunciar, pero bueno. El hecho de que de manera reiterada, si yo cojo y te doy aquí una vez, otra y otra y otra, a lo mejor tú no me quieres pegar, pero si yo doy 55 veces,
a lo mejor a las 56 Ya está. te has dejado llevar por la, ¿sabes? Por el motivo por el hecho de que yo te esté tocando. Si yo te robo 55 veces, pues lo normal es que tú pienses que tú tienes que disparar al aire. A lo mejor la número 56 tú dices, pero si llevas 2 semanas que no te han robado, vale, pero es que es la número 56 y ya salgo y ya no quiero disparar al aire, te quiero dar la cabeza. Vale. Sin mediar que yo te quiera matar, simplemente estoy harto y ya no voy a evitar dispararte. De la misma manera, puede llegar a ser, ¿sabes? De que la intencionalidad sí exista. Cuando ya diga, mira, es que estás dando por culo dentro del puerto, no me dejas tranquilo, te voy a pasar por encima y te mato. Vale. ¿Sabes? Porque yo lo veo como una contrapuesta a la otra, pero que son muy parecidos. ¿En qué momento entendemos que ella me quiere matar? Vale. Te voy a contestar a 2 de las cosas que has dicho. La primera, en relación a esto que me dices, ¿vale? Yo no lo puedo saber. Pero lo que no puedo determinar sin saberlo es que te voy a poner la pena más grave, porque en derecho penal se debe aplicar la presunción de inocencia. Es decir, yo no puedo aplicarte lo más grave porque sea lo que pienso. Evidentemente se ha podido producir así. Y no cabrían, y evidentemente cabría en derecho y respondería a lo que tú me dices. Ahora, la pregunta es, sin yo poder saber lo que ese señor tenía por la cabeza, ¿yo le puedo enjuiciar por esto que tú me dices? Y la segunda cosa, cuando tú me dices el tema de que este señor es un piloto como lo hace Fernando Alonso, yo te digo, tienes razón, pero mira, seguramente tú hayas cogido más veces un coche que este señor haya cogido una narcolancha. Y si tú mañana atropellas a una persona porque has perdido el control, porque te ha entrado una llamada por el móvil o por lo que sea, a pesar de que lleves conduciendo 10 años o 15 años, se va a presumir que tú lo que haces es imprudente, porque tú no te lo representas y has perdido el control. ¿Esto qué quiere decir? Cuando a nosotros nos ponen un piloto en narcolancha, parece que nos están hablando de Fernando Alonso. Pero si a nosotros nos hablaran de un conductor de un coche, no nos imaginaríamos a Fernando Alonso. Llevar una narcolancha es ser capitán. Y un capitán, hay mejores capitanes y peores capitanes. Y nosotros no tenemos ninguna referencia de él para saber si técnicamente era muy bueno o técnicamente era un inútil. Lo que nosotros sabemos es que ese día, antes de que esto sucediera, cogió el barco y lo movió por 5 sitios diferentes, intentando eludirlo sin pasar por encima de ellos. Entonces, si lo intentó eludir 5 veces, ¿por qué vamos a presumir que la 6ª vez era para hacer lo que tú has dicho y no que ha sido una pérdida de control? Porque ya la ha hecho 5 veces, ¿no? No, las 5 veces lo que ha hecho ha sido eludirle. La 6ª es la que tú me dices que por hartazgo ha decidido quitarle la vida. Entonces yo lo que te digo es que ¿cómo nosotros podemos analizar en un juicio si este señor en la 6ª vez estaba suficientemente harto o si simplemente perdió el control? Hombre, en principio creo que los vídeos aparece como que cambia de dirección y vuelve. Claro, cuando cambia de dirección y vuelve... pruebas también, ¿sabes? Pero cuando cambia de dirección y vuelve, quiere decir, tú me dices que cambia de dirección cuando están dentro de la bahía, que van de punto a punto, ¿vale? O que cambia de dirección cuando lo embiste. Si no recuerdo mal el vídeo, ¿Sí? que a lo mejor no acordáis vosotros mejor, Llega un momento en el que ya están fuera y vuelven otra vez para adentro. Sí, y en ese momento, claro, de hecho la lanchita, que es una lanchita, una Zodiac, ridícula, que estaba cerca incluso de las rocas. Claro, pero es que sucede una cosa, mira, cuando todo esto sucede porque hay 5 narcolanchas que están unidas enfrente del puerto, ¿vale? Desde que este señor está dando los pasos de un sitio a otro, las otras 4 narcolanchas están huyendo y llegando a otros puntos. Cuanto yo más tiempo te entretenga a ti, más recursos vas a centrar en seguirme a mí y menos vas a poder gastar en seguir a las otras narcolanchas para los puntos que llegan. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Entretenerte el máximo tiempo posible o que se acabe el punto este? Lo que me interesa es que las otras 4 que estaban conmigo lleguen a sus puntos. Y la única forma que yo tengo de hacer de que lleguen a sus puntos es hacer que tú no las sigues a ellas porque consideres que yo soy un problema suficientemente grande. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Ir de un sitio a otro de la bahía. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema nace en el último viaje, que es cuando pasa por encima de los agentes. ¿Por qué? Porque lo que es muy difícil determinar, desde mi punto de vista, es que estos señores lo que pretendían cuando cogieron la última vez la narcolancha para tirar hacia adelante era pasar por encima de los agentes y quitarles la vida. Y además me parece muy complicado acreditar que esta situación la tenían premeditada de antes. Porque estaríamos hablando que tendrían premeditado de antes que iba a haber tormenta. Que tenían premeditado de antes que iba a haber 5 narcolanchas en un sitio. Premeditado de antes que iba a venir una Zodiac solo pequeña y que no iba a venir ningún otro tipo de embarcación. Y además que con todas esas circunstancias yo iba a tener una oportunidad en el mar abierto de noche para poderles embestir. Yo creo que poder acreditar esos 4 extremos en un juzgado es muy difícil. Es que yo veo más difícil pillarle. O sea, si estamos hablando que es muy difícil controlarla, volver a por ellos y pasar por encima lo veo hasta difícil, ¿sabes? Pero ¿Por qué lo ves difícil?
Bueno, el hecho de apuntar, ¿no? En una Fíjate, persecución. Fíjate, mira, hablamos de los capitanes de barco. ¿Habéis visto el capitán de barco en Estados Unidos que se ha chocado contra un puente que le ha tirado? Sí, Sí, claro. sí. Claro. Lo hemos visto. Si te das cuenta, seguramente ese capitán tenga mucho más experiencia que este y tampoco Fernando Alonso, ¿vale? ¿Tú crees que este hombre se representaba que cuando su barco le iba a pegar a un puente y que le iba a tirar? En teoría tuvieron un fallo, ¿no? Claro, en teoría y si nosotros presumimos que ahí en teoría tuvieron un fallo, ¿por qué en este caso este señor no ha podido tener un fallo en su dirección y mediante ese fallo, tener el infortunio de haber pasado por encima de los Te agentes? respondo yo por el prejuicio que tenemos, porque esta persona es un narcotraficante. Fin, Eso ya es lo que Vamos yo a dejar digo. aquí el debate El porque móvil, ¿no? Es que claro, yo es entiendo como que un móvil. no hay. Claro, no vamos a llegar a ningún puerto. Eso ¿sabes? es, O sea que- eso es lo que digo. En el caso, por ejemplo, del señor que veíamos al principio, como es un señor de 85 años, nosotros queremos creer que este señor es inocente. Pero cuando aplicamos derecho nos damos cuenta que en relación a lo que este señor ha narrado, cuando lo aplicamos derecho nos encontramos con el problema de que a lo mejor tiene que estar condenado. Pues el problema que tenemos en este caso es que todos consideramos que como este tío es traficante, este tío ya lo ha hecho en varias ocasiones y este tío tiene un problema con la policía y les quiere quitar la vida. Pero es que yo te puedo garantizar que por la profesión que realizo tengo mucha relación con muchos delincuentes y no hay ninguno que quiera complicarse la vida quitándole la vida a un policía. Entonces, esa es mi opinión personal. Por tanto, creo que en este caso considerar que este supuesto es un supuesto de asesinato me parece un exceso por parte de cualquier persona que lo analice, porque creo que con lo que objetivamente podemos determinar no podemos llegar a la conclusión de que existía alevosía y que la intención desde antes ya era matar a estos agentes. Qué curioso, porque luego también sacaron vídeos donde la mayoría de la gente que estaba alrededor les insultaba, ¿no? Que no sé si acordáis. Entonces, muchas veces dices, hostia, le están insultando, creo que sí, a lo mejor sí hay voluntad de que no le vaya bien a la Claro, policía. pero fíjate, es que cuando fue en el Bernabéu la gente vitoreaba a Pepe. Y en el otro sitio es decir, es que la gente actúa por sus sensaciones. Tú no sabes si los que están allí son amigos del narco o son todo lo contrario y están hasta las narices de embarbate tener que aguantar el problema que tienen con el narcotráfico. Entonces, hay muchos motivos por los que esa persona pueden estar insultando en un sentido u otro. Entonces, yo no analizo todo lo periférico. Yo lo que analizo es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que después de 5 viajes con la narcolancha de un punto a otro de la bahía, en el quinto, en el sexto, en el que haya sido, finalmente han acabado pasando por encima de la Guardia Civil. Claro. Es curioso porque además hemos planteado las dos posiciones. La primera, has dicho, en el caso de los policías tendrían que buscar la relación que existe de el móvil y la causalidad del asesinato posible, Eso es. buscándolo ellos, porque estaba premeditado, porque era tal persona. Eso es. Y en el caso de los narcotraficantes, de que fue un descuido y que fue sin querer. No que fue un Claro, descuido y si que fue quieres sin que fue querer. Es explicar que una noche de tormenta. Yo tengo el PER. ¿De acuerdo? No sé si vosotros normalmente habéis cogido barcos o si No. os habéis visto navegando normalmente. Solo en el estrecho para ir a Marruecos y eso. y en moto de agua. Y en moto de agua. Y en moto- No, pero si tú te subes a un Yo hago barco. para del surf, no sé si eso Vale. vale. Pues mira, en Padel Sur ¿no te ha pasado que te venga un golpe de una ola y te cambie el rumbo? Sí. Y te la cambia, parece que décimas pero cuando tú ese rumbo lo expandes y vas a la larga, te das cuenta que has cambiado muchísimo la orientación que llevabas y el camino que vas. Pues cuando tú estás en una noche de tormenta, por mucho que no haya unas corrientes que son brutales dentro de una bahía, evidentemente el mar sigue estando afectado. La superficie del mar sigue haciendo ondulaciones y controlar un barco en esas condiciones es mucho más difícil que en un lago o en un plato. Y creo que eso es un hecho objetivo. Creo que eso lo puede valorar cualquiera de las personas que estaba allí Ujú. y que es fácil verlo. Entonces, ¿es más fácil que en unas circunstancias así pierdas el control que si, por ejemplo, estás llevando ese barco en el Mar Menor o en el lago de aquí? Pues creo que es mucho más fácil perderlo en una tormenta por la noche que perderlo de día en un sitio que no tiene... Bueno, pues es bastante interesante. Yo creo que cuando salga la sentencia, pues Veremos el A ver día. qué sale. veremos por qué lado sale, quién es A ver capaz qué de sale, defenderse ¿eh? mejor. Pues, Antonio, por nuestra parte, mil gracias Sí, por ha esa... A mí me ha flipado el podcast, tío. Ha sido un placerazo. Ha estado muy guapa la Me ha conversación. encantado, tío. Ujú. De verdad, ¿verdad? Sí, sí, ha estado muy guapo, muy interesante. Yo, tío, estoy encantado de poder estar con vosotros. Yo estaría 4 horas más. Lo que pasa es que tenemos que comer, pues... Y a ver si salen más delitos, tío. a ver Ahí si salen más podemos hablarlo delitos y podemos comentarlo, hablarlo, ¿sabes? Cuando queráis. A ver Cuando si vosotros salen queráis, más- aquí estoy para alguien lo que mata a alguien, Claro, esas sí, cosas, sí, para que lo eso. hablemos aquí. El pan de cada día. que nada, tío, que muchísimas gracias por estar por aquí y nada, vamos a... Está poquito más. Un último inciso. ¿Tú tienes redes donde la gente pueda Sí, seguirte? Normalmente estamos tenemos tanto Instagram como TikTok por Opera Abogados Ujú, y luego en las mías personales simplemente en Instagram con a.maroto. ujú. Vale. Perfecto. Ah, bueno, ya está, muchas ya sabéis. gracias a nuestro sponsor,
que no lo hemos mencionado, muchas gracias a Lightpro, a Chollómetro, a Opel, a Ecovidrio y Giants por permitirnos un día más este podcast y sobre todo, y que no falte nunca, La mejor, tío. OGs. Uy, señores. Nueva colección. lanzamiento. Estáis Primavera. atentos. Así que, bueno, nada. Nosotros nos vamos a comer. Vosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis. Vibes.